Buenas noches a todos, bienvenidos a Living in America. Lamentamos tener que decirles que el título de arranque es la última de las últimas noticias. Parece que esto, por lo menos cuarentena, sigue hasta el 12 de julio. Sí, mañana hay una reunión importante, Ale, en donde se va a terminar de definir esto, una reunión que van a tener tanto el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, junto con su par de la provincia de Buenos Aires, Goyán, y Rodríguez Larreta, y el propio presidente y sus cuarentena, aún más, ¿no? Tenía que terminar esta fase en la que estamos ahora, el 28 de junio, se extendería hasta el 12 de julio, como consecuencia de ¿qué? De que siguen aumentando los casos. Hoy tuvimos un día, si querés, un poco más tranquilo, con algo más de 1.200 contagiados. Ayer habíamos batido un récord realmente con más de 1.500. Y bueno, y hay preocupación porque yo siempre digo que la cuarentena y el éxito de la misma, que empezó de manera anticipada, que permitió aplanar la curva de contagios, se convirtió en la propia trampa. Porque sí, ahora no la podés poner más rígida. En la propia trampa. Y lo que vamos a estar mostrándoles hoy, además de tener un programa realmente muy completo, porque vamos a estar en el pueblo de Vicentín. Sí. Mandamos un cronista, allí estuvo Marcelo López Macía durante toda la semana haciendo un trabajo extraordinario. Vamos a meternos en lo que ha sido el tema de la semana y seguirá siendo el tema de la semana. Además nos va a visitar Guillermo Moreno. Estará sentado con nosotros el exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno. Ya estamos con el móvil en el sanatorio, en el hospital donde está internado Carlos Menem. Estaba muy grave hasta hace unas horas, así que en un ratito estaremos con esto. Pero volvemos otra vez al tema que más nos preocupa, que es coronavirus. Aparentemente se extendería hasta el 12 de julio la cuarentena y te vamos a mostrar dónde está el foco del coronavirus. Y te vamos a hacer comparaciones. Ahí teníamos algunas placas como para empezar a vender. Sí, muy interesante, sí. ¿No? Bueno, el foco es el AMPA, claramente, ¿no? Y eso después lo vamos a ver porque solemos hablar mucho nosotros de lo que pasa en Ciudad de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires. Claramente hay provincias argentinas que tienen una realidad muy diferente. Pero antes queremos contarles lo que está pasando en este momento con la salud del expresidente Menem. Ustedes saben que está internado en el Instituto del Diagnóstico, quedó allí en terapia intensiva como consecuencia de un cuadro de neumonía. Por supuesto que, dada su edad y la afección pulmonar, se pensó si podía ser o no positivo de COVID. Los estudios han dado negativo por ahora. Pero está trabajando en el lugar nuestro compañero Marcelo López Macía. Hola, buenas noches, Marcelo. ¿Cómo estás? ¿Qué novedades hay ahí? Hola, Débora, Alejandra. Buenas noches. Es particularmente delicado el estado de salud del expresidente Carlos Saúl Menem, que el próximo 2 de julio va a cumplir 90 años de edad. Está en la sala de terapia intensiva del Instituto del Diagnóstico. Zulemita Menem, su hija, intentó ser abordada por varios periodistas y les dijo: chicos, estoy destruida, estoy muy mal, no puedo hablar, recen por papá. Recen por mi papá. Tiene una fuerte neumonía, como adelantabas, ha tenido complicaciones respiratorias muy severas en las últimas horas. Le han hecho 2 hisopados porque entró con tos y no podía respirar. Se pensaba que podía tener coronavirus. Afortunadamente, los 2 hisopados dieron negativo. Está lúcido y se comunica en la sala de terapia intensiva, pero no puede respirar por sus propios medios. Tiene que ser asistido por oxígeno. No está intubado, no tiene un respirador artificial, pero debe recibir oxígeno para poder respirar. El jefe de cardiología y su médico, el doctor de la Fuente de este instituto, dijo: tenía tos y le faltaba el aire. Era muy, pero muy complicado su situación y por eso le hacen una serie de tomografías computadas y ahí descubren que tiene derrame pleural. Tiene afectados los 2 pulmones. Entonces, por su condición de diabético, por su edad, insistimos, cumple el 2 de julio 90 años, y por este derrame pleural en ambos pulmones, se piensa que su situación es muy delicada y que su pronóstico, por lo tanto, es reservado. Decíamos, es diabético, su corazón está bien. El doctor de la Fuente es un cardiólogo y dijo: tiene un buen ritmo su corazón, pero estamos tratando de determinar cuál es el origen de esta neumonía. Aparente puede tener que ver con los últimos fríos que hubo en la ciudad de Buenos Aires en esta semana. Y por último, hasta el último momento estuvo alineado políticamente con el presidente, participando de la política, a pesar de que no fue a la reunión de la Cámara Alta, pero como el presidente estuvo en su provincia natal, en La Rioja, permanentemente se comunicó para darle su apoyo. Hasta el último minuto estuvo haciendo política, pero esta neumonía fue más fuerte y por su edad, insisto, por su condición diabética y por este derrame pleural en ambos pulmones, se encuentra muy, pero muy delicado. Ya volvemos en un ratito con más novedades ahí, Marcelo. El otro tema del día, o el otro dato en realidad del fin de semana, fue la infección por coronavirus de Martín Insaurralde. Martín Insaurralde, también en un minutito te vamos a contar de qué se trata esto, o cómo está,
si bien está estable, está internado, pero en un minuto vamos a mostrarles un informe sobre la salud de Martín Insaurralde y todo lo que rodea, porque también tuvo contactos con mucha gente de gobierno hace unas horas. Debbie, todo tuyo. Sí, Ale, porque vamos a poner un poquito en números cómo estamos hoy en relación al coronavirus en la Argentina. Tenemos acá una placa muy interesante respecto de una suerte de ranking, ¿no es cierto?, que hemos hecho de cantidad de contagios. Hoy lleva a la delantera la provincia de Buenos Aires. Esto estaba hecho el 9 de mayo, fíjate, vamos a hacer una comparativa, ¿no es cierto? El 9 de mayo teníamos a la provincia de Buenos Aires con 2.061 casos y después teníamos zonas de la capital federal que nosotros habíamos puesto como testigos de cantidad de contagios, ¿no? 293 en Retiro, 238 en Flores. En Chaco, por ejemplo, ya como provincia, teníamos una provincia con 427 casos, en la zona de Barracas con 28, Balvanera con 91, Villa Lugano en el 7º lugar con 34, Río Negro con 274, Córdoba con 328 y el barrio de Palermo con 111. Esto es una foto del día 9 de mayo, pero vamos a actualizar los datos y fíjate cómo crece de manera exponencial la provincia de Buenos Aires. Era, creo yo, de esperar, pero ahí están los números, ¿no? En provincia de Buenos Aires tenemos 12.561 contagios, se convierte en el lugar principal del foco de contagios hoy, seguido por ejemplo, la zona de Retiro con muchos menos, 2.747, estamos hablando de una zona nada más, ¿no es cierto?, de la capital federal. El barrio de Flores, que tiene 2.575, la provincia de Chaco es un foco muy importante, el de Chaco, hay que decir por estas horas que está volviendo para atrás respecto de sus fases porque tiene una funcionaria pública también contagiada de coronavirus. La zona de Barracas en 5º lugar con 857 casos. Bueno, Balvanera, Lugano, Río Negro, Córdoba y Palermo. Hoy tenemos total de casos, hoy 13 de junio, país 30.295 contagios. Y en la comparación, ¿sí?, de lo que es sobre todo la provincia de Buenos Aires con la capital federal y las zonas, vamos a comparar, por ejemplo, tenemos el 9 de mayo, la foto de contagios del 9 de mayo con Retiro. Fíjense estos números que son bajos, cómo van a crecer de manera exponencial en solo un par de semanas. 293 teníamos en Retiro, 238 en Flores, 111 en Palermo, Villa Lugano 34, Balvanera 91. Estamos retrotrayéndonos 5 semanas. Parece muy poco tiempo, sin embargo, en cantidad de casos van a ver ustedes. Provincia de Buenos Aires totalizaba 2.061 el 9 de mayo, la provincia de Chaco 427, 328 Córdoba, 274 Río Negro y 244 Santa Fe. Esta es la foto del 9 de mayo. Volvemos a la actualidad, son 5 semanas de diferencia y fíjense ustedes cómo los números se modifican. En el caso de Retiro, 2.747, en el caso, por ejemplo, de, antes teníamos 293, es decir, pasamos de 293 a 2.747. En el caso de Flores tenemos 2.575, teníamos 238, ¿sí? En Palermo hoy tenemos 409, teníamos 111. Villa Lugano tiene 534 casos, pero tiene 585 casos, tenía 34. Balvanera hoy tiene 641 casos, pero 5 semanas atrás tenía tan solo 91. La provincia de Buenos Aires, que hoy tiene 12.561 contagios, tenía 5 semanas atrás 2.061. Pasamos de 2.000 a 12.000. Por ejemplo, Chaco, que tenía 427 casos, hoy tiene 1.299. Este foco, el de Chaco, realmente es para realmente atenderlo muy de cerca. Les reitero, hay una funcionaria importante de gobierno contagiada y por eso hoy decidieron retrotraer la fase hacia atrás. Córdoba tiene hoy 489. No hubo gran cambio. Fíjense ustedes que Córdoba tenía 328 casos y en 5 semanas pasó a 489. Fue poco, afortunadamente. En Río Negro teníamos 274, hoy tenemos 546 y en la provincia de Santa Fe también estable, lo decíamos el domingo pasado hablando de Rosario, por ejemplo, 285 casos tenemos hoy y 5 semanas atrás teníamos 244. El punto es
el AMBA. Provincia de Buenos Aires, que pasó de 2.061 casos a tener 12.561, y la capital federal, que hoy totaliza 14.169 casos. Por eso el foco está puesto aquí, en la capital y en la provincia, y también la disputa política. Bueno, otro de los temas del día, como les decía, después de estos números que da Débora, muy interesantes. Realmente los contrastes son los que marcan y muestran en sí la esencia de lo que es esta pandemia. Martín Insaurralde dio positivo coronavirus, está internado, está en una clínica, está estable, pero este es el informe y luego vamos a charlar con un epidemiólogo. ¿Por qué? Porque parece que la cuarentena ya desde mañana se empieza a hablar, va hasta el 12 de julio, por ahora. Primero, caso Insaurralde. De último momento. Martín Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora, confirmara que tiene coronavirus. Y el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, ha dado positivo en COVID-19. Empezó a sentir mal el miércoles, el jueves igualmente tuvo actividades. ¿Y dónde habrá estado? También estuvo en la legislatura bonaerense con Máximo Kirchner. Esta es la foto. ¿Esto cuándo fue? Es el saludo de Insaurralde. Esto fue el miércoles. Con Arroyo, con Daniel Arroyo. Con Daniel Arroyo. Porque además tiene muchos hijos, tiene un familión. Sí. Bueno, sí. Martín, suerte. Bueno, se quedarán en un cuarto y los demás... Se quedarán en un cuarto. Supongo que se quedar aislados, sí, en un cuarto, no sé. Di positivo de coronavirus. Como sociedad, hoy atravesamos el momento más difícil porque nos acercamos al pico de contagio. Cuídense, sé que es un momento difícil, pero hay que cuidarse. Cuidemos la vida, cuidémonos cada uno de nosotros, porque esta enfermedad está en el momento de que el pico va creciendo. De esta manera, Martín Insaurralde quedará en la historia del COVID-19, pandemia o epidemia en Argentina, como el primer intendente del país en contagiarse de COVID y dar COVID positivo. El impacto político crece porque tuvo contacto con un funcionario nacional que también estuvo con el presidente de la Nación. El presidente de la Nación tenía previsto hacer 2 visitas, una a la provincia de La Rioja. La segunda parte de la visita oficial del día era a la provincia de Catamarca. Suspendió el viaje. Queridos catamarqueños, queridas catamarqueñas, yo estoy aquí en La Rioja a punto de despegar para Catamarca cuando nos enteramos que un querido amigo nuestro, Martín Insaurralde, ha sido contagiado por el coronavirus. Y hace unos días atrás estuvo Daniel Arroyo con él. Y el riesgo del contagio existe. Estamos en condiciones de confirmar que el hisopado dio negativo. Acá está el mensaje. Quiero comunicarles que dio negativo el hisopado que me realicé esta tarde. Seguiré cumpliendo con el protocolo COVID-19 que indica el Ministerio de Salud de la Nación. Gracias por los mensajes y el afecto que me brindaron. Mucha fuerza, querido Martín Insaurralde. Quedémonos en casa todo lo que podamos. Sin duda el caso de Insaurralde marca el inicio, digamos, porque es un hombre de referencia política importante, el primero con coronavirus positivo, y también del cuidado que deben tener los dirigentes, ¿no? Porque hemos visto muchísimas reuniones de gabinete, de dirigentes de distintos ministerios, reuniéndose muchas veces sin la distancia adecuada o no usando barbijos todo el tiempo cuando deben hacerlo, saludando gente en la calle, en actos públicos. La verdad que me parece que requiere otro cuidado, no solamente para darle ejemplo a la ciudadanía, sino porque son los responsables de las decisiones de las que dependemos todos nosotros, ¿no? Hay fotos y videos que muestran que los políticos no se están cuidando, incluido el presidente. Hoy creo que dijo que no le gustaba que le remarquen eso, sí, pero me parece que hay que hacerlo. No es una defensa a nadie. Lo que pasa es que hay muchas microcostumbres que uno tiene que reordenar en su cabeza y que se complica en el momento a momento. No sé, yo recién me acabo de ahogar con café y tosí, la primera vez que tosí, después me acordé que tenía que hacerlo con el codo. Pero bueno, yo te presté una lapicera y después me quedé pensando, bueno, pero yo en el día a día, cuando estás trabajando, cuando estás haciendo cosas, realmente se complica. O sea, tenés que setear tu cabeza para todo, exacto. Y los políticos también, ¿te acordás Rodríguez Larreta en la primera conferencia de prensa? Parecía a propósito, cuando estornudó sin poniendo la mano, sin poner el codo. El presidente con Infran pidió disculpas. Alberto Fernández pidió disculpas, dijo que fue irresponsable haberse abrazado con Gildo Infran en la provincia de Formosa. Estas selfies que veíamos...
Estas fotos sí son... Mirá, sí. Una persona que lo va a saludar, se pone el barbijo en la pera y se sacan fotos con trabajadores y trabajadoras que van de pronto a saludar a los ministros o al propio presidente. No solo no dan el ejemplo, sino que además ponen en riesgo su propia salud. Y bueno, nosotros dependemos de la de ellos, ¿no? Claramente. No está bueno, y me parece que esta vez debe haber entendido el gabinete que empezaron a pasar cerca, ¿no? La posibilidad de contagios. Bueno, de hecho, en la Intendencia de Lomas hay unos cuantos colaboradores de Insaurralde que dieron positivo de coronavirus también. ¿Cómo se comporta el virus? Yo todavía no lo entiendo. Porque se contagia de pronto un colaborador de trabajo y no se contagia tu propia familia. Sí, eso yo no lo llego a comprender. Podemos hablarlo con un epidemiólogo. Dale, sí, con el doctor Luis Cámara, que tengo entendido que ya nos está escuchando. Doctor, buenas noches. Ahí lo estamos viendo. Noches, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Bueno, primera y obvia pregunta, ¿no? ¿Cómo puede ser que alguien, independientemente de sea Insaurralde o no, ¿no es cierto?, que una persona se contagie de positivo y su cónyuge, su conviviente, no, y a lo mejor sí algunos colaboradores de trabajo? ¿Cómo se comporta el virus? ¿Cómo es el contagio? Bueno, eso depende también, digamos, del huésped. En este caso, el huésped, que sería, digamos, su esposa, es probablemente resistente al virus. Tiene un sistema inmunológico que lo logró combatir sin que entre. Hay unas células T, unos linfocitos, que es toda una teoría. Ustedes han escuchado que en un momento dado se promocionó el tema de la vacuna con BCG. ¿Han escuchado ese tema? Sí. Eso puede dar, exactamente, eso puede como mínimamente generar como una especie de entrenamiento inmunológico. No está demostrado científicamente, sí a nivel teórico. Los microbiólogos saben mucho más que yo solamente leo y repito, demuestran que a veces podemos tener como una cierta inmunidad innata. Es posible que la esposa de él tenga inmunidad innata. Eso pasa, no todas las familias cuando se contagian todos. Hay siempre un 20, un 30, un 40% que resisten perfectamente a la enfermedad. Ese concepto también de inmunidad de manada es porque hay un porcentaje de personas que logran ser inmunes a la enfermedad. Espontáneamente lo logran eliminar. ¿Por qué? No se sabe, pero sí este comportamiento. Igualmente a ella habría que hacer un test más adelante porque, digamos, está todavía en la ventana a los 14 días donde puede aparecer la infección. Doc, Alejandro, lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Parece que vamos hasta el 12. Mañana se va a anunciar, no se va a anunciar mañana, pero todo indica que hasta el 12 de julio se sigue estirando la cuarentena. A ver, ¿nos puedes dar alguna explicación de por qué sería este estiramiento si bien no hay confirmación oficial? Contale un poco a la audiencia porque hay mucha gente viendo el programa hasta ahora. Primero, Alejandro, ya me van cambiando de 1000 especialidades. Yo soy médico clínico, me dicen infectólogo, sanitarista, epidemiólogo, soy médico clínico. Primero quiero aclarar esto. Lo que sucede es que estamos en el pico. Estamos con el pico de los casos que ya había sido anunciado por Carla Bisotti y sobre todo por Fernán Bernardo de Quirós, que íbamos a estar en esta segunda mitad de junio con el pico, y probablemente el pico más complicado sea en el conurbano en julio, y que tengamos que estar, y a vos que te gusta el deporte, te digo que vamos a estar transpirando la camiseta aún en agosto. El virus es un virus resistente, es muy difícil de combatir, aparece por cualquier lado, la gente se infecta muchas veces cometiendo errores burdos, pero muchas veces sin saber por qué, que es el caso de Insaurralde que ustedes buscan, que él se está mirando por todos lados dónde fue y no lo encuentra. Eso pasa, porque es muy contagioso, entonces no hay necesariamente culpabilidad de la persona en el contagio. Así sería bueno, porque si no estaríamos estigmatizando a toda la población. En eso tenemos que ser cuidadosos. Sí. Pero hay personas que son inmunes. Lo que pasa, es inmune, Doc, es que a mí me gusta irle con mucha sinceridad a la gente y ir de frente. Es que hoy, por ejemplo, hubo una manifestación frente a creo que a Casa de Gobierno, a Olivos, de profesores de tenis, gente que está realmente muy mal, está en el fondo del mar con tema de laburo. Mira, nosotros tenemos en un rato más tarde, creo que va a salir con nosotros por Skype, el flaco Juan María Traverso,
para hablar un poco de los... ¿Sabes cuánta gente labura, Doc, en el mundo del turismo carretera? 55.000 familias se alimentan del mundo del turismo carretera. No solamente aquellos que alinean un chasis o laburan en un auto de turismo carretera. Todo lo que engloba la familia del turismo carretera. Pero claro, es como que uno cree que, como vio que la curva no subía, cree que esto es fácil. Pero vamos a ser sinceros, vamos a estar así cabalgando arriba un chancho, como decíamos en mi pueblo, hasta por lo menos fin de año. Yo no diría tanto, ¿no? Pero acá tenemos en este ámbito estos 15 millones de habitantes, que es un problema estructural, porque las provincias, independientes de algunos brotes, las provincias están bárbaras, las provincias están salvo para salir a Chaco también. Bueno, por eso, salvo está bien. Chaco. Yo estoy, está bien, usted me parece muy bien los detalles, pero estructuralmente, groseramente, las provincias están bárbaras. O sea, 29 millones de habitantes están muy bien. Por supuesto, hay que estar permanentemente atentos porque los brotes aparecen, porque el virus no se va. Y en las provincias pueden tener el problema, como en los últimos casos, que es Buenos Aires la que lo está contagiando. ¿Se dieron cuenta? Ahora, recién usted decía, estemos atentos a julio, incluso agosto, o sea, pensando en una situación así hasta septiembre, en el conurbano. Ahora, yo le hago pero hay que estar atentos. Bueno, yo le hago la siguiente pregunta, ¿no? Y también es una reflexión personal. La cuarentena que nosotros pusimos de manera anticipada fue exitosa porque realmente permitió estirar la llegada del pico, aplanar la curva de contagios, preparar el sistema de salud, pero ahora que la necesitaríamos más estricta, ahora que quizá debiéramos estar en esa fase 1, ya no podemos porque el humor social no lo resiste. Entonces pareciera que ese éxito, porque todo esto es una especie de experimento de laboratorio, algo nuevo, nadie sabe, se reúnen los especialistas con el presidente y tratan de hacerlo mejor, pero el éxito de esa cuarentena anticipada parece haberse convertido en la trampa de la misma, porque ahora que la necesitamos más estricta ya no la podemos tener, no podemos recurrir a ese elemento tan eficaz que es la cuarentena. Eso es cierto, pero digamos, está bien su reflexión porque da la sensación de, como no pudimos, entre comillas, eliminar al virus, siguió existiendo y se metió en los barrios populares y emergió con mucha fuerza desde ahí, lo estamos bloqueando nuevamente. Entonces, digamos, esa cuarentena que en realidad no tiene en cualquier parte del mundo como empieza. Cada país ha tenido una X cantidad de tiempo. De hecho, Wuhan estuvo 4 meses, o sea, cada uno tiene una unidad de tiempo diferente, se va administrando de acuerdo a la cantidad de casos. Es cierto que lo que usted dice coincide con que nos ponemos en el peor momento cuando ya estamos un poco agotados. La descripción es perfecta, no tengo nada para decir. Pero tenemos que resistir un poco más. ¿Qué le vamos a hacer? Tenemos que resistir un poco más. No nos queda otra porque si no, yo digo, bueno, me abandono y ahí tenemos un brote de enfermedad tremenda y ahí vamos a tener que hacer una cuarentena súper cerrada, pero durante 2 o 3 semanas vamos a tener muchos muertos hasta que ese efecto de la cuarentena súper cerrada tenga efecto. Gracias, doctor. Que es lo que pasó en Italia. Así que hay que tener lamentablemente un poco de paciencia. ¿No? Gracias, doctor Cámara, muy amable. Pero un segundito. Sí. Cuidarnos nosotros mismos. La Ciudad de Buenos Aires tiene ciertas libertades, pero nosotros cuidémonos, salgamos a la calle lo menos posible. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muy amable. Buenas noches. Bueno, un gusto tener a Guillermo Moreno aquí con nosotros en el piso. ¿Cómo andas, Guillermo? ¿Bien? Bien. Vamos escuchando, vamos a pasar por distintos temas, pero arranco por esto. Vos sos un especialista te gusta, te apasiona la microeconomía, más allá de que sos también una persona experta en macro. Y vos sabés que esta pandemia atacó básicamente a la pyme, a la micro, y la gente está muy preocupada. Pero lamentablemente vienen los médicos y te dicen que hay que seguir y tenemos que seguir cerrados. No te tocó estar en la función pública en este caso, pero si te hubiese tocado, igual es contrafáctico. ¿Qué haces? ¿Hay que solamente acatar lo que te dicen los médicos o esto cuando se salga va a ser bravo? Mira, esa es una pregunta extremadamente relevante. A ver. Muy importante, que se une con la que dijo la señora. Cuando el presidente anunció la cuarentena por primera vez, descansó su decisión ese jueves famoso a la noche en el Consejo de Expertos. Los médicos, de atrás. Consejo de Expertos. Después lo sentó atrás, pero dijo, las palabras utilizadas por Alberto Fernández fueron Consejo de Expertos.
Esto, de alguna manera, se asocia a la falacia de autoridad. Es, lo que hacemos está bien, ¿por qué? Lo dicen ellos los expertos. Y ante eso el presidente firmó el decreto, le agradeció al ministro de Salud que lo haya rápidamente juntado con los expertos asesoraron, los expertos tomaron la decisión y él la ejecutó. En la penúltima conferencia de prensa, no en la última, la penúltima, correctamente el presidente, entendiendo lo que estaba pasando y un poco lo que... Dice, bueno, del coronavirus es más lo que no sabemos que lo que sabemos. Primera conclusión, no hay consejo de expertos. Lo que puede haber es las mentes más preparadas para abordar un tema singular. Esas mentes tienen que opinar, y no hay ninguna duda. Las únicas, y ahí ya no es un problema de los médicos, es un problema de la metodología para tomar las decisiones, con un sesgo que tiene el presidente, donde de repente en el discurso inaugural dijo, somos un gobierno de científicos. Y uno le dijo, mire, humildemente, yo cuando me recibí trabajé en un instituto de investigaciones. Es imposible que vos pongas a investigadores a tomar decisiones, porque su propia lógica de trabajo es, la decisión llega al final de un complejo proceso de abordaje del conocimiento. Mientras que la decisión ejecutiva, precisamente su nombre dice, es ejecutiva. Con lo cual, ¿qué debería haber hecho el presidente a un humilde entendimiento? Varias cabezas. Perfecto. Abordando el tema. Perdóname, no te hubieses quedado solamente con científicos. Lo segundo le hubiese dicho al presidente, mire, presidente, humildemente, ahí están los que dicen que esta es la solución. Yo le aclaro que se le va a caer la recaudación horriblemente. Pero te dicen que de la muerte no se vuelve, Guillermo. El presidente dijo entonces, entre la vida y la economía, elijo la vida. O sea, hizo una metodología de abordaje del tema, donde desde la falacia de autoridad de los expertos, que ahora nos enteramos que no lo son, porque no puede haber... una cosita, Guillermo, pero esa cosa... Pero pará, déjame repreguntarte. Esa cosa, no termino la idea, pero esa cosa binaria, de economía o vida... Y viene de ese consejo de expertos. ¿Pero vos aceptás eso? No, ¿cómo voy a aceptar eso? ¿Pero cómo voy a aceptar eso si no hay vida sin base material de la nación? ¿Cómo va a haber vida? ¿Qué es la base material de la nación? Sus recursos humanos, sus empresas que organizan el trabajo y la posibilidad que vos tengas de adquirir, de alguna manera, los bienes y servicios necesarios para la sobrevida. Todo es trabajo. Todo te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Todo es trabajo. Entonces, desde el Consejo de Expertos, que no son expertos en cuidar la base material de la nación, cada uno tiene su expertise. Cada uno tiene su expertise. Entonces, el presidente, desde la inteligencia práctica por el cual fue elegido, ¿qué es inteligencia práctica? Es aquella que te da el hacer, el saber hacer, el caminar, el estar. La universidad te da la formación teórica, tu facultad, te la da. De ahí a saber hay un trecho muy largo, pero muy largo. ¿Pero crees que conocía, por ejemplo, cosas evidentes que sucedieron como consecuencia de la cuarentena? La caída de la recaudación como consecuencia de la falta de actividad económica, las empresas que van a terminar concursadas, hoy la justicia no está trabajando, pero va a ser así, la pérdida de puestos de trabajo... Pero creo que es una obviedad. Y sí, pero vos viste que es una obviedad también saber la diferencia entre un remito y una factura. Y no lo sabe. Pero a mí me tocaba ir al ministerio. O a lo mejor lo saben y eligieron. Eligieron un camino, que es el de preservar la vida de los ciudadanos. Sí, no, pero ¿sabés qué pasa? Cualquier mente preparada para la toma de decisiones, de hechos singulares, esto significa sobre los cuales no tenés experiencia. Porque cuando vos tenés experiencia, optás entre dos hechos. Bueno, sobre el virus nadie tenía experiencia. Por eso, nadie tenía. Entonces, ¿cómo se aborda un tema singular? Se aborda, primero, si es que vos los tenés, desde tus principios y valores permanentes. Por ejemplo, yo jamás hubiese avanzado sobre un tema singular inculcando el miedo. Vos tenés hoy una camada de jóvenes, sub-50, que hace 3 meses que no salen de la casa. Pero incluso gente vinculada. No salimos. No los mayores, los jóvenes. O sea,
El hecho de meter miedo, bueno, no se conduce desde el miedo. Sí, es interesante Ya cómo lo plantea Napoleón Guillermo. decía Entonces vos que decís, las escuchá, bayonetas sirven para todo, menos para sentarse arriba. Guillermo, entonces vos decís, a ver, que va a ser complicada salir de esta económicamente. Estamos en una situación, ya veníamos en una supercrisis. Macri, que hemos hablado vos sobre las características de Macri. De Macri se deró un déficit fiscal espantoso, muy cerca del que obligó a Alfonsín a irse del gobierno, y un déficit del sector externo también espantoso que obligó a De la Rúa a irse del gobierno. Los dos en el mismo tiempo y lugar. Sobre esa supercrisis... Una inflación interanual de más del 50, 56%. Todo esto, déficit fiscal y déficit del sector externo, una supercrisis. Después vienen un montón de situaciones... Pero con tu expertise, ¿qué decís? Que... Y sobre eso se montó la pandemia. ¿Y entonces? Y entonces estamos... No hay también esta es una supercrisis singular. Estamos en algo que no hemos vivido nunca. Los que dicen, bueno, ustedes son jóvenes, pero dicen, no, a mí que me tocó vivir el 82, me tocó vivir el 89, me tocó vivir el 2001, te digo, ni compare. Me escuchá una cosita, déjame contarte esto, te vamos a contar con Débora lo siguiente. Teníamos un informe preparado hace 2 domingos, creo que va a salir, sobre una encuesta que los argentinos le tienen menos miedo a la crisis que el resto de los habitantes del planeta, porque ya vivieron 5 o 6 en el lomo cada uno. Entonces dice, bueno, mirá, la verdad un francés le tiene más miedo porque nunca la vivió o vivió una gran crisis después de la guerra. Un noruego no la vivió, un finlandés tampoco. Pero acá ya estamos curtidos, nos sacamos la remera, estamos todos llenos de cicatrices. Pero miércoles, vos venís acá y decís, ojo con esta, que esta no la vimos nunca, esta es diferente a todo. Esta es diferente. Diferente. Esta es mucho más profunda porque son las dos en el mismo tiempo y lugar. Pasa que salimos ahora, siempre. A la salida de esta, vos me decís, mirá, a la salida de esta se viene un ciclo muy interesante para la Argentina. ¿Para la Argentina? Sí, muy interesante porque no necesariamente los ciclos económicos y los ciclos políticos van de la mano. Vos fijate que tuviste por lo menos 2 Menem. El Menem preconvertibilidad y el Menem de la convertibilidad. Pero la convertibilidad fue tan potente, aunque era inconsistente, pero fue tan potente que ocupó otro ciclo político, que fue el gobierno de la Alianza. Esto es un concepto desde las disciplinas económicas. No necesariamente los ciclos políticos y económicos van justapuestos. Acá está terminando un ciclo. ¿Está terminando un ciclo? Está terminando el ciclo. ¿Mundial? El ciclo de valorización. ¿Mundial o argentino? Argentino, no, argentino. Argentino. El mundial ya terminó cuando asumió Trump. Eso lo hablamos en un programa hace mucho tiempo. ¿Y qué ciclo se está terminando acá? Se está terminando el ciclo de donde para que nos entiendan, donde el gerente financiero es más importante que el gerente de producción. Vos viviste los dos. Vos viviste la convertibilidad al principio y sobre todo al final, donde el gerente financiero era más importante que el de producción. Después viviste el ciclo nuestro, donde el gerente financiero era casi ingresos y egresos, cobranza, ¿cómo está? Era muy importante el gerente de producción. Este ciclo, donde el gerente financiero vuelve a ser más importante que el de producción, está llegando al final, se terminó. ¿Y qué viene? Viene otra vez el ciclo de producción y trabajo, donde el gerente de producción, porque ahora llega el momento de pagar, voluntariamente, involuntariamente. Cuando vos pagás, estás bien. Pero si no estamos laburando para pagar. No, bueno, por eso te dije que estamos llegando al final. A la salida de esto, yo te dije, a la salida de esto, se viene un ciclo extraordinario para la Argentina. Por eso la discusión política que hay ahora. Porque la política se está dando cuenta que el que encabece el nuevo ciclo de producción y trabajo, esto es, el gerente de producción más importante que el financiero, se queda 10 años. Che, es interesante. Mira, o sea, la viste a esta. La estudiaste, la estás estudiando. Pero se está viendo. No, pero aparte vos lo ves... Entonces me estás haciendo entender por qué empiezan ahora a levantarse lentamente y empieza a haber otra vez discusión política. Macri se junta ahora con... empieza. O sea, según tu mirada... ¿Quién va a conducir? ¿Quién va a conducir el nuevo ciclo económico? Este es el debate que hay. O sea, vos la ves, pero pará, Guillermo, al principio me perdés un poco. Porque al principio me dijiste que estabas preocupado porque estábamos en manos del comité de los expertos que no son expertos. Son dos momentos distintos. En un momentito de la charla te dije a fin de año. Te dije a fin de año vamos a estar, empieza un ciclo extraordinario para la Argentina. El tema es llegar a fin de año. Por eso hay que entender... Sos el primero que me tira una buena onda. No, escúchame, es que 2021... El problema es entender...
¿Qué venimos a hablar acá? Lo que pasó, ahí convoquen a los historiadores. Venimos a hablar donde ustedes son expertos, o sea, contar lo que pasa ahora. La política, y sobre todo hoy los economistas, tenemos que contar lo que va a pasar. Si lo que digo que va a pasar pasa, me volvés a invitar. Y si no, ¿qué pasa el que sigue? O sea, 2021-2022, ¿crees que vamos a andar mejor que ahora? Pero no hay duda porque la Argentina, a la salida de esto, va a tener una pobreza medida como la medía Alfonsín, que la cambió Macri. Macri, en esa desesperación que tenía, trabajaba poquito pero muy desesperado, cambió la medición de pobreza del INDEC y le incrementó 14 puntos porcentuales. ¿Lo dice Moreno? No, lo dice el INDEC. Entre cómo lo medía Alfonsín, que es como midieron la pobreza todos los gobiernos, hasta el final de Cristina, y Macri, hay 14 puntos porcentuales de diferencia entre una metodología y otra. Por eso yo hablo ahora de la pobreza como la medía Alfonsín. ¿Y qué número vamos a encontrar entonces? Nos vamos a encontrar 54-55% de pobreza y arriba de 20% de desocupados. O sea, casi 15 puntos más de los que recibió el gobierno de Alberto Fernández. Sin duda. Pero entonces, sin duda. El gobierno de Alberto Fernández recibió medidas, mucho más que eso. Vos estás hablando como la medía Macri. Sí, para tener un comparativo. ¿Cómo nos deja la pandemia al final? No, pero no podés comparar. Porque yo te estoy hablando como Alfonsín. Por eso no tenemos que poner de a cuento cuánto mide el metro. Está bien, igualmente no, son 30 puntos más. Hay muchas maneras de medirla. En la Argentina, históricamente, más allá de esto que usted dice, la mide por nivel de ingreso. Muchos países la miden desde el punto de vista estructural, ¿no es cierto? Pero estamos hablando de la Argentina. Está bien, pero acá Macri, también se pensó medirla por el modo estructural en el que estaba concebida. Estoy diciendo, como la midió Macri. Bueno, el punto es vamos a terminar con una pobreza de 55%. ¿Cómo la medía Alfonsín? Si es como la medía Macri, llegas al 70%. Pero les digo a ambos, perdón. ¿Se entiende lo que digo? De todos modos es pasmoso. Demuestra la locura de la medición de Macri. A ambos se los digo. Pero no lo entiendo, porque si vamos a estar con... Grabois dijo 60. Bueno, está bien, Guille, pero vamos a ponerle que sean 53, 54 o 60. Por un lado me alegrás la noche, porque me decís que en el 2021 dame un segundito, vamos a andar mejor. Pero si salimos con 60% de pobreza, ¿cuánto me dura la alegría? ¿No tenemos destino? No, al contrario. ¿Pero ¿y cómo levantamos? Pero al contrario, porque en los próximos 10 años, por eso se queda 10 años, porque inmediatamente empezás a bajar la pobreza. Entonces vos, desde 55 a 25, tenés todo eso para explicar. Acá la discusión de hoy de la Argentina... ¿Pero vos decís que el próximo, el que se quede 10 años, deja la pobreza en 25%? No, eso se está discutiendo hoy. Por eso la política está tan tensa. Dejalo a Alberto Fernández afuera. Dejalo. Después hablamos de Alberto Fernández. Ya está. Él está con esta historia. Le tocó esta. Hoy se está discutiendo. No hay duda que la pobreza... porque todos vamos a medir como medíamos antes. Porque es descabellado pensar que la Argentina va a 70% de pobre. Es descabellado. Pero... es bastante razonable decir, no, mirá, comparemos de acuerdo a lo que vivimos. Midiendo como se midió toda la vida y no como la quiso cambiar Macri, vamos a estar en un 55. Muy bien. De ese 55, inmediatamente, que es lo que nos pasó a nosotros, arrancó Duhalde y seguimos nosotros, inmediatamente vas bajando la pobreza, porque te pasa, por ejemplo, lo que pasó en Estados Unidos. Te creas 2 millones de puestos de trabajo, ni bien empezás a levantar alguna persiana. Moreno, usted dice, bajo los niveles de pobreza rápidamente porque le pongo más plata en el bolsillo a la gente no dije más plata. Y consigo que tenga acceso al alimento, un puesto de trabajo. Pero usted sabe que la pobreza estructural no se resuelve en 6 meses dándole plata a la gente. Acceso al agua potable, vivienda digna, educación, salud. Vamos de vuelta. Primero, en la Argentina no hay pobreza estructural. ¿Ah, no? No. Esa es una desviación conceptual que se utiliza para ponerle un adjetivo a la pobreza que no condice con mi país. Si hubiese pobreza estructural, significa que nunca vamos a poder bajar esa pobreza. ¿Qué es Villa Itatí? Se llama pobreza circunstancial. Pero el que no tiene cloaca o potable, ¿cómo lo llaman? Que no tiene acceso a la educación. Pero vamos, hace 50 años que no tienen, 70 años que no tienen cloaca. Falso. La pobreza, si fuera pobreza estructural, seríamos Brasil. Y mi país, tu país, vivió sin pobreza. Sí. Por lo tanto, es circunstancial. Si haces las cosas mal, tenés pobreza. Si haces las cosas bien, no tenés pobreza. Pobreza estructural puede tener Paraguay, con todo respeto a los paraguayos. Por eso hay una inmigración de paraguayos a la Argentina.
Pobreza estructural pueden tener otros países, pueden tener. La Argentina no. Tiene pobreza circunstancial por haber hecho mal las cosas. Primer concepto, esto es muy importante. Porque cuando uno habla de estructural significa que no la cambias más. Cuando es circunstancial te lleva mucho tiempo, pero la podés cambiar. ¿Cuál es el debate central entre ellos y nosotros ahora? Por ejemplo, entre Massa y Moreno hoy. Massa te va a decir, se puede hablar de Massa acá, ¿no? Sí. Bien. Cuando nosotros decimos, fíjate el equipo económico de Massa, Redrado, Peirano, Melconian, ellos van a ser exitosos. Nosotros también vamos a ser exitosos. La diferencia es que ellos van a tomar decisiones de política económica que te van a consolidar en la Argentina, sí, una pobreza estructural del 25%. Porque ellos parten de la idea que la Argentina no alcanza para todos. Nosotros los peronistas que decimos, no, momentito, la pobreza es circunstancial, como dijo el Papa. El mundo es rico, el problema es que está mal distribuida. Los justicialistas que decimos, vamos a repartir bien. Entonces, hoy se está discutiendo los primeros pasos del nuevo modelo económico. Si el nuevo modelo económico, para dejar, porque es muy importante, no, dame 2 segundos y no cortes, te pido por favor, dame ese chagüí, después me cortás todas las veces que quieras. Pero si no, no se entiende. Si no, haceme caso. Estás largo. Sí, ¿sabés qué pasa? Que si no, no se entiende. No es que no entendés vos, no me entienden los otros. Si no me entendés vos o ella, yo hago un esfuerzo. Pero ¿cómo hago el esfuerzo con los demás? Déjame en este caso que yo pueda. Dale. Si nosotros ponemos la energía a 0,60 centavos de un dólar competitivo, y ponemos los alimentos en una relación con los ingresos populares tipo 2007-2008, yo te digo que en un lustro vos llegaste a la pobreza como la dejó Cristina en el 2015. Ahora, en un lustro, y en los otros 5 años terminaste con la pobreza. Ahora, si la energía, que es lo que el proyecto de Massa, la energía me la pones a $1 el litro de gasoil, al margen de la evaluación del dólar. Y los alimentos, no me lo dejás como el bestia de Macri que me los puso ahí arriba, pero tampoco como los tuvimos nosotros, que la gente comía y le sobraba una moneda. Eso te da un país de 25% de pobre. ¿Cuándo se está discutiendo eso? En este momento. Por eso la política está tan activa. Por eso lo de Vicentín. Por eso está tan activo todo. Porque en este momento, ¿por qué está este programa? ¿Por qué te sorprendes vos? Y porque estas cosas no se hablan. Porque estas cosas aparentemente es para los entendidos. ¿Cuál es la diferencia conmigo? Que yo vengo y siempre pongo todo arriba de la mesa. En este momento la política sabe que se terminó el ciclo económico, que en todo caso, ¿cuándo empezó este ciclo económico? ¿O empezó con Macri o empezó antes? O sea que vos decís que se empiezan a mover, empiezan a entrar en calor de nuevo porque saben que el que discuta la política ahora o el que gana un buen lugar, o sea, por ejemplo, las legislativas el año que viene van a ser tremendamente importantes. Tremendamente importantes. Tremendamente importantes. Pero ahora también, ¿eh? Ahora también empieza. Porque acá tenés 2 alternativas. Vos vas a arrancar con 55% de pobres y vas a parar en 25%, pero mientras el tren va, vos ganás. De 55 a 25 vas ganando todas las elecciones. Pero hoy estás tomando las decisiones para decirle al pueblo de la patria, miren, vamos a arrancar con 55, pero vamos a llegar a 0. O vamos a arrancar con 55 y vas a terminar en 25. Este gobierno, y vamos a pelotearlo juntos, Debbie, ¿este gobierno es un gobierno peronista? ¿Lo consideras un gobierno peronista? Mira, ahí hay un tema muy delicado. La última declaración, porque ¿cuáles son las declaraciones importantes? Las que esclarecen, las que iluminan, las que te permitan operacionalizar el concepto. Después vienen un montón de bla, 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 bla. Bueno, no soy yo. Una declaración importante, Santiago Cafiero, diario La Nación. Le pregunta Del Río qué opinión tiene del presidente. No sé si leyeron ese reportaje. Sí. ¿Qué dijo Santiago Cafiero sobre el presidente? Que era un líder de... No te acordás. Dijo, es el primer líder posmoderno que llega a presidente de la Argentina. Si es posmoderno, y esa es la antítesis del peronismo, que somos principios y valores permanentes. Y vos sabés que el posmodernismo es esta sociedad líquida, sin pasado, sin futuro, somos resultadistas. Esta historia es muy divertido un viernes, un sábado para entrar, tener relaciones nuevas, pero para conducir un país es muy poco serio. Ahora, ¿el presidente es lo que dice Cafiero? No, yo digo lo que dice Cafiero. Él fue al templo del peronismo, uno de los templos que tiene el peronismo, que es Formosa,
y dijo, yo soy peronista. En otro reportaje con Perfil dijo, soy socialdemócrata. Estamos en un lío. Su ministro de Economía dice, quiero en la Argentina una economía social de mercado. Igual que Alzogaray. Alzogaray es un personaje muy especial, porque era liberal. Él decía que era liberal, pero en realidad en su cabeza era neoliberal. Era austríaco. La economía austríaca es la economía de los socialdemócratas. Entonces tenemos un lío bárbaro. Por un lado dicen que son socialdemócratas y por otro lado dicen que son posmodernos y por el otro lado dicen que son peronistas. Tiene un lío bárbaro. Primero tienen que hablar ellos. Pero con Vicentín no da un paso peronista con esto de que Vicentín Primero terminemos con esto. Me preguntaste si era un gobierno peronista. El jefe de gabinete dice que es posmoderno el presidente. El ministro de Economía dice que quiere una economía social de mercado como los austríacos. Bueno, quizá lo debiera juzgar por los hechos, no tanto por las declaraciones. Por ahí dijo en los hechos, con una pandemia, y como ordenó estas cosas, muchos hechos no hay. Lo que ha hecho es abordar el tema de la pandemia, como ya nos pusimos de acuerdo con un consejo de expertos, y quizá debería ser una mesa como esta. Pero ya está. Ya está en el baile. O sea que, en todo caso, lo que hicimos los economistas del peronismo, cuando Ricardo Alfonsín dijo que este modelo económico era radical y que él estaba muy contento, decíamos, para la mano. Si es radical, ¿sabés por qué salimos y le presentamos un plan económico peronista al presidente? ¿Ahora? Ahora, hace 10 días. Te lo presentamos, ¿sabés por qué? Porque si es radical, ¿por qué iluminó Alfonsín? Porque si es radical, vos ya sabés cómo termina. ¿Cómo termina? Es como termina siempre la economía radical desde la dictadura para acá. ¿Cómo terminó? Mal porque ustedes le ponen los palos en la rueda. No, pero ustedes no. Si ya vas a defender a los radicales, tu tema. No voy a defender a los radicales. Ya es un tema tuyo. Pero ustedes le ponen... Eso lo dice Moró y ya está. Dejá que lo dijo Moró. Dejáselo a Moró, que tiene cara para decir eso. Vos no lo digas que sos todavía... Mira, la realidad es que si Alfonsín tenía 12 puntos de déficit fiscal es inmanejable la Argentina. ¿Cuánto tiene Alberto? 16 en abril. Imposible. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? ¿Cómo se va a evolucionar esto? Es lo que está en juego ahora. Si Alberto Fernández hace una política económica peronista, va a ser exitoso. Si hace una política económica radical, ¿cómo será una política económica peronista? Y no hay ninguna alternativa de producción y trabajo. ¿Viene una economía de producción y trabajo? Sí. Es al margen de la voluntad de Alberto. ¿Por qué? Porque tiene que pagar. Entonces no hay ninguna posibilidad de pagar sin trabajar. Esto es lo que viene, esto es lo que viene. La política está discutiendo quién conduce esto, está discutiendo quién conduce esto. Ahora, puede ser para todos los argentinos, que es lo que decimos los peronistas, o puede ser para estos muchachos, grupos selectos que dicen, che, ya 75 es más que suficiente, dejamos 25 te vamos a hacer una invitación para que lo compartas con nosotros. Y vamos a meternos a hablar de Vicentín. Dale. Nosotros mandamos un compañero, a Marcelo López Macía, al pueblo de Vicentín. En realidad son varios pueblos de Vicentín, porque es Avellaneda, pero también es Ricardone, hay muchas. ¿Vos sos de allá? Yo soy de Santa Fe, del interior de Santa Fe. Sí, conozco bastante eso, conozco bastante. O sea, hay muchas cosas ahí para hablar y que me gustaría decirlas después cuando veamos esto. ¿Te parece que veamos las primeras horas, Debbie, de lo que fue esto? Es muy revelador, la verdad que Marcelo un poco nos contó también cómo fue su experiencia allí, cómo tuvo la posibilidad de contactarse incluso con familiares, ¿no es cierto?, directos, con nietas de Vicentín, que recordemos que empezó como un almacén de ramos generales hace más de 90 años y bueno, cómo viven, ¿no es cierto?, esta situación tan particular. Hay que decir que por estas horas la relación con el gobierno está rota, ¿no? Hoy salió una solicitada muy fuerte en la que el grupo Vicentín asegura que va a ir a la justicia porque considera que es ilegal lo que el gobierno hizo con la empresa. Vamos a verlo, por eso hay muchas cosas para decir al respecto. Por ahora el gobierno no hizo nada todavía con la empresa. Esperen, no pongamos en pasado ni pongamos categorías que no son. Por ahora no se hizo nada. Por ahora son anuncios, cosas. Sí, por eso, todavía... pero vamos a entrar en el mundo. Es muy importante esto también. Utilicemos la palabra, porque hay mucha gente. No, bueno, es una solicitada de la propia empresa. Vicentín la leímos todos hoy. Lo que digo es que el gobierno todavía no hizo nada con la empresa. Sí, lo que es interesante también que salga, o por lo menos yo quiero dar mi punto de vista, porque yo lo dije esto a lo Moreno en noviembre del año pasado. Que lo dijiste bien. Lo dije en noviembre del año pasado, estaba al aire. Te tenés que reír, era un chiste. No, una vez te equivocaste y lo dijiste bien. En noviembre del año pasado estaba al aire y dije que mientras había un tendal de gringos con la soja, con la guita puesta, en realidad con los cereales puestos en Vicentín, los dueños de Vicentín estaban pasándose copertón en el lomo y sacando amarillos desde un yate en el Paraná. O sea,
Por supuesto que ahora van a ver y familiares y todo lo que encierra el mundo vicentín y toda una cosa de conexión con el pueblo y te pasa, pero tampoco no son nene de pecho ni son, viste, pobrecitos los dueños de Vicentín. Bueno, por eso fíjate que hoy no solamente la UIF presentó una denuncia por lavado de dinero contra el expresidente Macri, las autoridades del Banco Nación y la familia Vicentín. También hay una causa que instruye el juez Ercolini y que por orden del fiscal Policita pidió el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Vicentín. Y bueno, se están descifrando mails y demás porque bueno, hay una investigación judicial en curso, ¿no es cierto?, respecto de los manejos económicos de la empresa. Vamos a ver la primera parte y charlamos el caso Vicentín con Guillermo Comoreno y por supuesto con Débora. El martes pasado, cuando se conoció la decisión presidencial de estatizar la empresa Vicentín, los vecinos de Avellaneda y de Reconquista se manifestaron aquí, en este lugar, en el Gran Hotel, en el centro de Reconquista. Trataban de forzar la salida de los funcionarios nacionales designados por el Poder Ejecutivo para intervenir la empresa. La decisión presidencial fue muy impactante en la noticia, nos fuimos enterando minuto a minuto lo que iba ocurriendo y obviamente como nos enterábamos nosotros los medios, también así se enteraban los dueños del grupo Vicentín a través de los medios de lo que ocurría. Con el transcurrir de las horas, obviamente que la comunidad no quería que el Estado pusiera sus manos sobre la empresa privada y consideraban que era totalmente ilegítimo, inconstitucional, la medida que había tomado el presidente de la Nación. La verdad que nos sorprendió mucho. Empezó en la comunidad a generarse un ambiente, digo, de mucha angustia, de mucha tristeza, de mucha incertidumbre. Y por supuesto también, digo, a medida que pasaban las horas, de mucha bronca, ¿no? Y por eso, en definitiva, esa manifestación espontánea que sucedió el día martes en nuestra comunidad, con esa movilización histórica, porque, digamos, no se conoce una manifestación de este tipo a lo largo de la historia de la ciudad, ni siquiera para eventos deportivos, digo, como anécdota, ni siquiera para la final del 86. Entonces, digo, esa manifestación de la gente ha demostrado lo que nosotros, obviamente, que estamos acá ya sabemos, que es la inserción que tiene esta empresa, una empresa familiar, obviamente una empresa familiar grande, pero que ha sabido construir junto a toda la comunidad el desarrollo de esta región del norte santafesino, ¿no? Entonces, a partir de ese momento se fueron generando otras cosas los próximos días y por supuesto, digo, con mucha expectativa de lo que puede pasar. Estamos en un total de acuerdo que la empresa Vicentín debe de cumplir con sus acreedores, debe de pagar, pero no que sea estatizada, que sea expropiada y de la forma inclusive en que se lo anunció, ya incluso con el interventor o parte de la intervención en la ciudad de Reconquista, ocupando la parte tribunalicia y parte de los directivos de Banco Nación. Parte de la gente que estaba en la movilización en Avellaneda se trasladó aquí, a este lugar, pidiendo que por favor salieran a explicar y a decirle a la gente qué era lo que ocurría y qué era lo que iban a hacer. Si venían realmente a tomar la empresa, si era una intervención, si era una supervisión, que alguien pudiera explicar algo. Porque hasta ese momento no se había escuchado a nadie, ni para la prensa, ni para la sociedad. Solamente se habían reunido en horas del mediodía en la Casa Municipal de la ciudad de Reconquista con los representantes, con dos representantes de la empresa Vicentín. Para nosotros es muy importante que el presidente de la Nación haya levantado el teléfono y se haya contactado con la empresa y haya llamado al diálogo. Para nosotros esa es una señal, digamos, muy importante. Que se sume a esta reunión el gobernador de la provincia. También, digo, en definitiva es lo que queríamos y lo que buscábamos. Que la posible solución se dé a través del diálogo, a través de una mesa de conversaciones, de negociaciones, que busquen las alternativas económicas para que la empresa pueda salir de esto adelante de la forma que sea posible, de la forma que lo vean más convenientes. Esa es nuestra luz de esperanza, por supuesto que es así, y no llegar a una expropiación del capital de una empresa familiar que ha tardado 90 años en poder construir y ser lo que es hoy. Entonces, digo, genera muchísima esperanza. Después veremos, ¿no?, con el tiempo hasta dónde llegan las negociaciones que se han encaminado.
Esto es con muchísimo respeto para Dionisio, para Escarpín. Él sabe, porque es de la zona como soy yo, que hay una sola cosa que a un gringo, que a gente del interior, no se le puede hacer dos veces, que es no devolverle la guita o no devolverle el cereal que vos le diste o le pusiste. Entonces, Escarpín sabe, internamente sabe, debe estar medio como en una cosa con la sociedad porque su pueblo salió a la calle, pero sabe muy bien que por más que se consiga la guita, ahora yo no estoy diciendo estoy a favor de la expropiación en absoluto, no lo tengo claro y para eso habla gente que sabe, pero yo sí tengo claro esto, que de la falta de confianza no se vuelve. O sea, si los Vicentín, en este caso los Padoan, los Nardelli y esta gente consigue la guita y se la pone a todos los que tienen el cereal puesto una arriba de la otra, no va a ser igual nunca más. Nunca más. La gringada, porque hay mucha plata. El gringo, porque no son todos millonarios de 7, 8, 10 mil hectáreas. Hay gringos de 150 hectáreas, 80 hectáreas, 90 hectáreas, 100 hectáreas. Hay mucha gente del interior de pueblos que le pusieron el cereal y fueron a buscar la guita y los Padoan y los Nardelli y Vicentín le vienen diciendo hace meses no la tengo, bueno, hermano. Esa es la clave también desde el punto de vista político. Lo que vos decís, que el gobierno, digamos, cuando vos hablas con muchas fuentes del gobierno te dicen, aprendimos del 2008 que no hay que ir contra el chacarero, sino que ahora estamos yendo contra una empresa grande que le debe a muchos productores. La pregunta que yo me hago, y quizás se la podemos trasladar a Moreno también, es si eventualmente, esto por supuesto tiene un trámite parlamentario, si se avanza con la expropiación en el Congreso, ¿quién se hace cargo de ese pasivo? Son aproximadamente 1.300 millones de dólares, es mucho dinero, Yo le ¿no? sumaría, además de esa pregunta, a Guillermo, es si él se quedaría... Hoy leí una interesante nota de Zayat en Página 12, donde daba muchas consecuencias que llegarían de la mano de que Vicentín pasara al Estado. Regular precios, saber de pronto la verdad de la guita que no se declara, porque vos te metés como un actor importante y empezás a ver de atrás todo el sector. Entonces, el gobierno metido ahí puede entender cosas que hasta ahora no entendía. Pero bueno, nos respondés vos, Guillermo. Bueno, sorprendente que te ilumine Página 12. Bueno, me pareció interesante esa columna, no tories, bueno, pero me pareció, leo todo, Guillermo, me pareció interesante la columna de Zayat. Vos me digas que lees Página 12 y que encima te iluminó. Leo todo. Leemos todo, Moreno. Leemos todo. Hay que leer no sigas acabando grieta, vamos a acercarnos, dale, seguí, dale. ¿Qué tiene que ver? Dale. ¿Usted qué lee? ¿Usted qué lee? No, yo leo. La Nación, te veo en La Nación. Los domingos leo todo. Dale. Pero a casa viene Clarín y La Nación, los fines de semana. En la semana viene Ámbito, Ibae y La Nación. Dale. Pero después leo todo. Contanos esto. Primero, hay cosas que Fernández puede hacer y cosas que no puede hacer. Los peronistas, que esta semana se cumplió, ¿viste?, el último discurso del general. Cuando nos convocó, dijo, vengan, fuimos. Sabíamos que algo iba a hacer el general, no sabíamos que se estaba despidiendo. Nos empezamos a dar cuenta que el general se despedía cuando empezó a hablar. Dijo dos cosas extraordinarias. Dijo, chau, me llevo en mis oídos la música más maravillosa que es la palabra del pueblo argentino. Pero antes de eso dijo, cada uno de ustedes tiene en su mochila el bastón de mando. Y sacan ese bastón de mando cuando corresponde. Como el peronismo está en ebullición, el general Perón siempre dijo, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. ¿Esto está dentro de la ley? ¿Qué está fuera de la ley? Muy bien. De las decisiones que tomó Alberto, hay una dentro de la ley posible, si es que consigue las mayorías en las cámaras. Sí. Hoy está difícil en diputados. Es la expropiación. Eso lo puede hacer. Dale, después perfecto. podemos ver si la relación beneficio-costo justifica, porque por ahí puede hacer lo mismo con operación de mercado. ¿Quién no está dentro de la ley? La intervención. Por eso te dije, el gobierno no hizo nada. Porque estaba concursada, porque hay un juez, Al margen de Lorenzini. eso, no puede Alberto Fernández... Contar la plata en la caja. No puede contar plata. Imagínate si le hubiésemos dado esa potestad a Macri.
Se quedaba con este canal en 3 minutos. En este canal, en 3 minutos, Macri se quedaba con toda la televisión de la Argentina. Moreno, vamos a suponer y tenía gente de ellos, en una lo ponía este, en otro lo ponía el otro. Se está riendo. Bueno, espera, no nos vayamos. Supongamos que, si no me voy. supongamos que diciendo, avanza en el Congreso. Macri, escúchame. Si no, mirá, Macri tenía una mesa judicial y unos crápulas que se pasaron investigando todo. Si no le fueron a Macri a decirle, che, te encontramos la manera de quedarte con todas las empresas. Imagínate que le va a encontrar a Alberto Fernández. Bueno, esa facultad no está. Si avanza en el Congreso la posibilidad de expropiación o estatización, ¿sirve para algo tener a Vicentín en manos del Estado? Bueno, por eso, ahí yo le digo, mire, muchacho, humildemente, van a utilizar un montón de recursos no monetarios, de tiempo, de gente, de votaciones. Esto se resuelve en una semana. Esta semana puede estar resuelto. ¿Cómo? Agarrás. Bueno, por eso. Agarrás. Quinta línea de YPF. Ni siquiera el presidente. Quinta línea. Subsecretario de Energía, porque tiene que ver con YPF, llama a Vicentina, cualquiera, le dice, che, va una persona con una propuesta. Recíbanla. ¿Cómo no? Se presenta, tarjetita, la pone arriba de la mesa, quinta línea de YPF, le dice, sí, señor, lo escucho, ¿cuál es el proyecto? Mire, es muy fácil. Nos interesa la compañía y hacer negocio con ustedes. Bueno, muy bien, ¿cuál es su plan? Vamos a hacer una UTE. ¿Cuál es la ventaja de la UTE entre YPF y Vicentín? Que no compromete en la conformación de la UTE los patrimonios preexistentes. Se juntan para un negocio específico. Bueno, muy bien, señor, ¿cuál es el negocio? YPF. Vamos a comprar todo lo que haya que comprar en el mercado y ustedes van a empezar a trabajar para nosotros. Como Fasón. En los costos totales ya está incluido todos los trabajadores, los proveedores, empieza la rosca de... Ya vamos a llegar. Vamos despacio, si no, no se entiende. La UTE va a acumular, porque es la diferencia entre los costos totales y los ingresos totales. Puede poner plata YPF o puede el Poder Ejecutivo hacer un fondo de inversión. Fondo de inversión que puede ser como préstamo o puede ser como préstamo capitalizable. Cuando el fondo de inversión, eso se hace en una semana, el fondo de inversión es una decisión del ministro de Economía, se arma la UTE, el juez, convengamos que el juez natural se quiere sacar esta convocatoria de encima. El juez Lorenzini. No puede salir a tomar un café, que si no aparece un proveedor, aparece un gringo. Pero Vicentín, no solo en esta solicitada de hoy, sino en el primer comunicado, te dijo que está dispuesta a cualquier alternativa que le ofrezca. Entonces va a YPF, le ofrece conformar una UTE que es un contrato menor. El juez va a decir, no compromete el patrimonio ni la masa concursal, arranque. Para el fin de semana ya están todas las empresas de Vicentín trabajando. A partir de que están trabajando, cambia el ciclo, cambia el esquema, cambia absolutamente todo. Ahora, ella está hablando de un pasivo. Sí. Por eso dije, un fondo de inversión que puede ser deuda capitalizable. Los accionistas firman. ¿Cómo es deuda capitalizable? Cuando capitalizás el fondo de inversión, prácticamente licuaste la participación de los accionistas, porque aumentás el capital de la compañía, es como pasa siempre. Por eso las tensiones en las asambleas de accionistas. En 6 meses está resuelto este tema con los accionistas afuera, la empresa trabajando y Reconquista. Y Avellaneda cambió, porque en el momento que los trabajadores van a trabajar, no que cobran el sueldo sin trabajar, vuelven a trabajar, los proveedores le vuelven a entregar factura contra factura, está YPF atrás, sin necesidad de trámite administrativo y fundamentalmente para Massa. Porque se puede hablar de Massa acá. ¿Cómo ¿no? lo tenés con Massa? Con Sergio. Sí. No, porque le evitás que tenga que hablar. ¿Viste que no está hablando? Escuchá. No apareció en ningún programa de él, que le gusta todo, porque no hay programa de televisión que no vaya. Ahora resulta que de este tema no habla. No dirimas tus cuestiones personales con Sergio acá. ¿Por qué tú haces una opinión? Yo no dirimo. ¿Sabés qué se está dirimiendo con Sergio? Si va a ser un modelo económico de producción y trabajo, ¿de exclusión o de inclusión? Bueno, hoy en eso se está dirimiendo acá. Hoy en declaraciones a una radio el presidente ratificó que el camino, él entendía, era el de la expropiación. En el Congreso, te digo, no está fácil porque en el Senado tienen mayoría, claramente. Ahora, en diputados hay que ir a buscar los votos. Pero no es más fácil lo que digo yo. Y los de Córdoba hay que ver, ¿no? ¿Qué hacen? También los de Guillermo, Santa Fe. ¿No es más fácil lo que digo yo? En una semana fuese tan fácil, sí, es tan fácil, alguien tendrá la idea. Y que lo escuchen y lo hagan. Te queremos agradecer este rato que hemos charlado de todo. ¿Sabés por qué? Porque hoy se está discutiendo
quién va a ser el equipo económico de los próximos 10 años al margen de quién... En el esquema económico no es lo mismo que triunfe el peronismo, que es una patria para todos, que triunfe en esto que quiere una patria para algunos. Y yo te la dejo picando. El equipo económico de Massa, con Redrado a la cabeza, ¿vos pensás que es una Argentina para todos? Estás enojado con Massa y te la agarraste con Massa. Está laburando como puede, tratando de arreglar los quilombos que dejó. No, no, defiendo a alguien que no está acá. Si te estuviesen atacando a vos, también te estaría defendiendo a vos. Eso espero, ¿eh? Te tomo la palabra. Y a vos, por supuesto, vos no, porque no hablaste. Por supuesto, por la supuesto. próxima vez que alguien me pegue acá, como vos decís, che, me defendés. Y entonces yo me retracto. Pero usted necesita que alguien lo defienda. Retiro lo que dije. Retiro. Sí, porque eso... Bueno, pero lo haces, ¿eh? Pero por porque supuesto. Yo te he visto en muchos... No, yo te sigo a vos. Yo te sigo. ¿Cómo está tu papá? Mazo. Mazo. Pero gracias por preguntar siempre. Gracias, ese fue un gran compañero y aparte trabajó. Ese sí, mirá cómo te sacó bueno. Mirá cómo te sacó bueno. Gracias, Guillermo. Un abrazo a tu viejo. Muchas gracias, Guillermo. Chao, vamos a ver la segunda parte del informe. Sí. Hay 3 partes. En este caso, bueno, ya es más la parte humana. Sí, claro. Porque es una empresa familiar con muchos años, decíamos, ahí en el informe anterior también se veía más de 90 años. Entonces ahí empiezan a aparecer algunos protagonistas que tienen algo para decir vinculado con la historia laboral de esta familia, ¿no? Y es muy revelador porque yo te decía antes, nos contó nuestro compañero Marcelo López Macía, que tuvo la oportunidad de entrevistar a 2 de las nietas de la familia Vicentín, que prácticamente no se ha escuchado hasta ahora la voz de la familia, ¿no? Esto es exclusivo, les diría, de este programa, de Living in America, gran laburo de la producción, de nuestros compañeros. Vamos a compartir y después continuamos hablando de que para nosotros es uno de los temas de la semana, el tema Vicentín. Vean. El día jueves se produjo un pico de tensión en la ciudad de Avellaneda, ya que se materializó por parte del Poder Ejecutivo Nacional la intervención de la empresa Vicentín. Por eso, la familia y vecinos decidieron realizar una misa al aire libre, ya que ese tipo de actividad por el momento dentro de las iglesias en la provincia de Santa Fe se encuentra completamente vedado. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Esta semana nos pasó de todo, pasamos de cómo fuimos a parar del cielo a este lugar en solo un segundo, ¿no? Esta semana fue una semana de altibajos, empezando por como un susto grande por el decreto del lunes y bueno, y todo fue desencadenando en muchas cosas que pasaron con una profunda emoción, un gran agradecimiento por lo que ocurrió el martes, que fue esta gran marcha, que creo que no solamente fue de apoyo a la empresa Vicentín, sino también fue en apoyo a la democracia, en apoyo a la propiedad privada y en apoyo y en la defensa de los derechos constitucionales. Se vino una avalancha de emociones y de cosas que no las podemos explicar. Nosotros lo que buscamos es que no a la expropiación de la empresa y sí a una intervención en el marco de la ley y de la Constitución. Nosotros queremos las garantías constitucionales garantizadas. Yo creo que se gana el pueblo. Nosotros, esto no es una lucha, esto es defender nuestros derechos. Nosotros tenemos que estar unidos. Creo que eso es lo importante. Vicentín no es lo que pasó hace 6 meses, cuando un poco saltó a la fama con una deuda y que es genuina y que es real, y que Vicentín está dispuesta a honrarla de la manera que sea, pero que esa manera no sea la expropiación de la empresa. Digamos, Vicentín siempre honró sus compromisos. Vicentín es una gran dadora de empleo. Vicentín, lo primero que hicimos siempre fue dar trabajo, incluso rescatar empresas para que esas empresas no se pierda la fuente de trabajo. Lo del país fue mucho más sorprendente que lo del martes, porque la trascendencia de una medida que quizás sea arbitraria y quizás no sea justa, hizo reaccionar a la población. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como decía alguien, a las manos, tenemos que trabajar, levantarnos y salir adelante. No buscar empleo, buscar trabajo. Después empezar a trabajar, después ver qué derechos tenemos y bueno, y pedir que no nos pongan el pie encima, que nos suelten las manos para poder trabajar. Bueno, a ver, yo he hablado con mucha gente en Santa Fe al respecto. Por supuesto que uno entiende la historia de esta familia y entiende la historia de esta empresa. Pero, ¿qué ocurre con esto? Tiene que ver con que esta empresa debe seguir laburando. O sea,
con Padoan, con Nardelli o con quien sea, pero tiene que seguir laburando. Entonces, no sé de qué manera, no sé realmente si lo correcto es la expropiación, no lo tengo claro. También entiendo y creo, es una valoración mía, que se juega... ¿Te acuerdas la Guerra Fría? Que los dos bloques combatían en distintos lugares del planeta, pero que en el fondo eran dos sistemas que combatían entre sí, capitalismo y comunismo. En el medio, Vietnam, Guerra de Corea, crisis de los misiles, en todos lados. Bueno, esto parece ser dos choques entre dos maneras de pensar el país. Una que está hoy y otra la que estaba. En el medio aparecen medios de comunicación, colegas, se discuten redes y se va haciendo toda como una arena en donde en el fondo no se está discutiendo Vicentín. Se está discutiendo una manera de llevar adelante a Argentina. Yo propongo discutir Vicentín. Sí, claro. Yo propongo, cierro con esto, Debbie. Yo trato de salir del sistema, de la discusión binaria de expropiar, no expropiar. Yo digo que Vicentín con Nardelli, con Padoan, no los conozco, no los crucé nunca en mi vida. No funciona, no va. Dejaron el tendal de gringos que yo conozco y mucho. Los dejaron en el fondo del mar, Debbie. Lo empecé a decir en noviembre. Eso, si vos discutís Vicentín, también tenés que discutir entonces si el camino elegido, si es que avanza en el Congreso y se aprueba la expropiación, beneficia o no a estos sectores que realmente quedaron muy perjudicados por las deudas de Vicentín, ¿no? Es lo que yo claro. Porque la verdad es que muchas veces lo que ha pasado en la Argentina con casos anteriores, ¿no es cierto?, de estatizaciones, es que después eso terminó en juicios millonarios que terminaron siendo perjudiciales también para las arcas del Estado, es decir, para todos. Entonces, la verdad es que lo que hay que hacer es hacerlo con los instrumentos adecuados para que, desde el punto de vista económico, si lo que discutimos es solo Vicentín y le sacamos toda la carga ideológica, política y lo corremos de la grieta, para que económicamente sea redituable no solamente para la Argentina, sino para todas aquellas personas que están esperando cobrar, porque la deuda es muy grande, son 1.300 millones de dólares. Muy grande. Con no solamente el Banco Nación, con bancos privados y con los productores, como vos decías, ¿no? ¿Querés ver la tercera parte? Dale. Que está tremenda. La realidad es que el laburo que hizo producción y nuestros compañeros de Corner es realmente para ponerse de pie. ¿Lo compartimos, Debbie? Lo vemos. Cientos de obreros y empleados trabajan en las plantas de la empresa Vicentín. Las opiniones están completamente divididas. Algunos prefieren seguir trabajando para la emblemática familia del norte de la provincia de Santa Fe. Otros, en cambio, prefieren hacerlo en la supuesta tranquilidad del empleo estatal. Hay incertidumbre, siempre hubo, de que se empezó el mes de diciembre y bueno, y seguimos hasta ahora. Nosotros no sabemos nada, o sea, tenemos que venir a trabajar todos los días y nada más. Y estamos un poco inquietos todos, digamos, no sabemos qué va a pasar y nadie nos da una explicación. Y bueno, tenemos que esperar a ver qué pasa en estos días. Incertidumbre hay, pero también nos da una tranquilidad, que es lo que estamos peleando nosotros, el puesto de trabajo, mantener el puesto de trabajo. Que eso es lo primordial que queremos nosotros. Después, si se estatiza, no se estatiza, eso ya no nos compete a nosotros. Y yo le diría que la tenga Vicentín, para la firma de Vicentín, digamos. Si yo tuviera que elegir, no, sigo con la empresa, con la familia, con los mismos dueños, sí. Porque estamos tranquilos, estamos bien, nos siguieron pagando. La estatización me da tranquilidad. Pero ya te digo, por el tema de la incertidumbre que hay, de que nosotros, ya te digo, venimos pidiendo reuniones con los jefes y los dueños y qué sé yo, y no nos dan la palabra justa. Entonces, con esto que el gobierno dice que va a mantener la fuente de trabajo, a nosotros nos lleva un alivio impresionante. La estatización, incertidumbre, porque no sabemos qué va a pasar. Para el bien de acá, de los ciudadanos de Reconquista, Avellaneda, el trabajo, que nos den trabajo. Que sea Vicentino o quien sea, pero que sigamos trabajando. En 20 minutos de programa escuchamos todas las voces, escuchamos la política, el intendente del pueblo de Avellaneda, escuchamos a la familia de la empresa que amablemente charla con nosotros, escuchamos a los trabajadores.
todos, absolutamente todos dando su opinión. Y va a haber novedades esta semana, te decía, de la causa judicial, además de la UIF, que acusó por lavado de dinero tanto al expresidente Macri, a los directivos de la empresa, al Banco Nación. También el juez Ercolini, a pedido del fiscal Policita, pidió el levantamiento del secreto fiscal y bancario para avanzar respecto de el manejo de los fondos de la empresa. Ahora, la discusión política fuerte realmente se va a dar donde, Alejandro, si es que esto avanza con el proyecto de expropiación en el Congreso. Yo te decía, en el Senado tiene mayoría el peronismo, sale con fritas. ¿Y cómo está en el diputado está complicado porque para el quórum propio, para los 129, al oficialismo le faltarían 11 porque tiene un diputado de licencia, entonces estaban con 11 menos para el quórum. Y después para la votación tenés que pensar, a ver, ¿qué hace el bloque de La Baña? Yo creo que se va a dividir, La Baña ya manifestó su posición contraria. Después tenés los de Córdoba, son 4. La verdad que todavía Schiaretti no habló. Muchos tendían a pensar que votarían en contra por una cuestión, si querés, dogmática, pero al mismo tiempo la provincia de Córdoba tiene una deuda muy importante y vos sabés que con el centralismo con el que se manejan los fondos históricamente entre Nación y las provincias, ahí juega Perotti. ¿Qué van a hacer los diputados por Santa Fe? Entonces los números en diputados no están claros hoy y me parece que la discusión política va a ser muy fuerte, por eso es importante hablar ahora con el diputado juez, ¿no es cierto? Que creo que ya nos está escuchando. Diputado, buenas noches. Hola Débora, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí estábamos un poco con Alejandro viendo si esto avanza en el Congreso, va a ser una discusión fuerte en diputados, ¿no? Sí, es un tema complejo, sí, claramente es complejo. Y la verdad que después podemos discutir cómo se enrola cada diputado, cómo vota, pero el antecedente es horrible. Hace 6 meses que el gobierno instale el concepto de la expropiación de la propiedad privada, ha caído horrible. Y Alejandro lo sabe porque es un gringo del interior, ha caído horrible. El tipo del interior, cuando vos le hablas de expropiación, es como meterlo al diablo en el medio del Vaticano, ¿viste? Es horrible porque, qué sé yo, que corra la suerte judicial, si hicieron mal las cosas los tipos de Vicentín, y bueno, que sea la justicia la que en definitiva determine cómo es la cuestión. Si hubo crédito mal acordado, y que sea la justicia la que investigue el anterior directorio del Banco Nación, pero no es la expropiación. Vos sabés que genera un antecedente. No sabés cómo está la gente acá en Córdoba, están enloquecidos, porque los tipos dicen, bueno, está bien, hoy el verso es Vicentín y mañana vienen por vos, mañana vienen por tu empresa, vienen por tu trabajo, vienen por tu historia, vienen por tus viejos, por tus abuelos. Esto es lo que pasa, no conocen, tienen una cosa, lo digo con todo respeto, yo no tengo una maceta de soja, Débora. Te juro por Dios, yo no represento... ¿No crees que esto sea algo excepcional, como dijo el gobierno, que es un caso que no... ¿No crees que sea así? No, porque ¿cómo creerle? ¿A cuál Fernández le tengo que creer, Débora? Al que dijo cuando se juntó con los productores, con los empresarios de la Argentina, que de Córdoba fue Arcor, fue Aceitera General Dehesa, y les dijo, descarten cualquier modelo de expropiación. El proyecto de la diputada Vallejo no está, esto no es Venezuela, nosotros no nos vamos a quedar con la empresa del Estado, no nos interesa. 5 días después viene con la expropiación. El martes recula y dice, no, bueno, puede ser que estemos pensando en otra medida. El miércoles dice, no, la expropiación no tenemos otra cosa que expropiar. Eso cae horrible del tipo que labura. El tipo que labura corre la suerte de la vida, te puede ir bien o mal. Recién Alejandro decía una cosa muy cierta, vos el gringo lo podés joder una vez. Claramente Vicentín ha tenido con algunos gringos que han puesto su cereal también porque han especulado con una moneda más que pagaba, han puesto su cereal ahí, hace rato que no han cobrado. Pero esos son los riesgos de los tipos, así se corren los riesgos acá en el interior. Vos vete capital, te puede ir bárbaro o te puede fundir. Pero eso es un problema tuyo, es un problema de la actividad comercial, no un problema del Estado. El Estado no puede venir a quedarse bajo el pretexto de la soberanía alimenticia, porque mañana ¿con qué se mete? Mañana dice con el tema de la soberanía industrial y se queda con alguna pyme metalmecánica de Córdoba, y pasado viene con el tema de la soberanía cibernética y se mete con las empresas de conocimiento que tenemos. O sea, genera un precedente horrible, Débora, te lo digo sinceramente. Por eso digo que los gobernadores de Córdoba, de Santa Fe y de Entre Ríos, de las provincias productoras, no se pueden hacer lo estúpido. Tiene que llamarlo al presidente a la reflexión, le tiene que decir, Alberto, nosotros te bancamos, porque vos das la garantía del equilibrio, de un peronismo racional, no del atropello absoluto. Eso es lo que Fernández les prometió a los gobernadores peronistas que lo votaron, porque los votos que él pudo arrimar ahí vinieron de esos gobernadores y particularmente de estas provincias que le dijeron, bueno, si vos vas a ser el fiel de esa balanza
y vas a ser el tipo que equilibre esa prepotencia de un montón de pibes que se quieren hacer los progresistas con el bolsillo de otros, te vamos a acompañar. Bueno, los gobernadores no se pueden hacer los tontos, y es cierto lo que vos decías, que hay cuatro diputados de Schiaretti. Está la mujer de Schiaretti, que es diputada nacional, que algunos decían que iba a sacar licencia para no hacerse cargo de la votación. No, tiene que poner la cara y votar por Córdoba, votar por los productores de Córdoba, votar por los gringos de Córdoba, votar por el trabajo. En definitiva, votar por la propiedad privada, que eso es lo que se está discutiendo, la propiedad privada. Si el Estado puede quedarse con tu vida, con tu sueño, inclusive con tu fracaso, si tiene derecho el Estado, y te digo la verdad, no tiene derecho. Yo no coincido con nada, con lo que decía recién, vos lo tenías ahí en el piso, a Moreno. Yo la verdad que lo conozco. Ahora, Luis, Ale, soy, ¿cómo andás, querido? Sí, te agradezco porque me planteas esto. Yo lo decía viniendo de la zona, ¿no? Porque yo empecé a contar esto allá por noviembre porque tenía algunos amigos míos de gente de campo, no 20.000 hectáreas ni 3.000 hectáreas, gringo de 150 hectáreas, 70 hectáreas, 90 hectáreas. Me dijeron, che, vos sabés que nos clavó Vicentín. Le digo, ¿cómo los clavó Vicentín? Sí, entregamos, parece que va a convocatoria de acreedores, te dicen que en diciembre te lo van a solucionar, y no lo solucionaron nunca. Ahora, es mucho más profundo, te lo tomo. Dos preguntas rápidas. La primera, ¿qué parte de Alberto define esto? ¿Qué parte del gobierno define esto? ¿Vos creés que Alberto está convencido con hacer esto o lo llevan medio puesto las fuerzas de otro costado del gobierno, que es justamente la fuerza de Cristina y de mucha gente que no piensa de pronto como el peronismo clásico? ¿O vos creés que lo definieron entre todos? No, yo hace un rato lo definí a Alberto como una lapicera sin tinta, la tinta de Cristina. Alberto lo llevan como laburante a las 6 de la mañana en el andén del subte, los empujones. Él sabe, sí, un profesor de Derecho Penal. Te estaba diciendo que yo con Moreno no coincido en un montón de cosas, pero esto está mal hecho. Ni siquiera mandó el proyecto de expropiación y el tipo mandó la intervención. El instrumento legal para intervenir. Si todavía, vos vas a mandar, pero todavía no la mandaste. Es de una torpeza absoluta. Aparte, si vos me dijeras, mirá, estamos en un proceso, hay un juez de la quiebra. Vos no podés pasar por encima del juez que está interviniendo. Para bien o para mal, pero hay un juez que está interviniendo. Es más, Ale, es cierto las dos cosas que vos decís. Los gringos de tu zona son gringos de 200 hectáreas. Y es cierto que Vicentín lo garcó. Es cierto que hace rato que no le dio la plata del cereal, ni le devolvió el cereal, ni le pagó lo que dijo que quería pagar. También es cierto que estos gringos fueron ahí porque se iban a llevar una moneda un poquito más importante que la que le iban a pagar los otros, ¿no es cierto? Las otras cerealeras. Cargill, Nidera y Dreyfus, totalmente, sí. Ahí hay un poquito más. Estos gringos nuestros juegan a la mancha con los aviones, vos viste que son ligerísimos, ¿viste cómo juegan? Una vez te dije que le contaban la chispa a la moladora, vos te cagabas de risa, son así. Son gringos rápidos, ganan o pierden, pero ese es el riesgo. Ahora, el Estado no tiene nada que ver en esa cosa. Seguro. El Estado, Luisito, ¿qué tiene que hacer el Estado expropiando un trabajo? Te mandamos un abrazo, gracias por este rato, querido, muy amable. Un beso grande. Gracias, Luis. Luis. Gracias, hermano. Muchas gracias, querido. Gracias, Luis. Bueno, va a estar interesante la discusión política en el Congreso, ¿no? En diputados, realmente, porque, bueno, ahí decía este juez lo que va a pasar con los diputados cordobeses, los 4, ¿no? De Schiaretti, hay que ver cómo votan, lo mismo que los de Santa Fe, así que me parece que va a estar caliente. Vamos a recibir a Fernando el Chino Navarro. La verdad que hace mucho que no hablo con él personalmente, o por lo menos a través de una pantalla, pero realmente es muy interesante escucharlo. Tiene tiene definiciones muy centradas, por supuesto defiende su postura, pero lo hace sin agresiones, lo hace con mucha calma y además va a ser conciliadora. Sí, conciliador, exactamente. ¿No? Y va a ser el nexo justamente del gobierno con el Congreso. Va a ser uno de los que va a tener que ir a explicar al Congreso por qué esto tiene que salir. Así que, Fernando, te saludamos. Gracias por estar del otro lado. Bueno, primera pregunta. Va a ser una batalla, la batalla de las Ardenas en diputados esto. ¿Pasa o no pasa? ¿Cómo lo ves, Fernando? Un gusto, buenas noches, ¿cómo te va? Bien, querido, muy bien. Hablaste de la batalla de las Ardenas, es una batalla que leí mucho. Fue la última ofensiva nazi en la Segunda Guerra Mundial. Fue un gran triunfo del general Patton. No va a ser la batalla de las Ardenas. Tenemos que tratar de que no haya batalla, estamos en democracia, hay que bajar un poco el tono, los decibeles. Pero yo creo que Luis Juez, con esa franqueza y ese tono humorístico que le pone a su crítica, fue muy claro. Yo comparto lo que él dice. Comparto la caracterización, pero no comparto la solución. Él dice que los gringos son rápidos, juegan a la mancha con los aviones,
jugaron a ganar un peso más y que el Estado no debe intervenir. Y yo no comparto eso. Primero que no creo que los gringos jueguen a la mancha con los aviones y que traten de ganar un mango más poniendo en riesgo su patrimonio. Yo creo que le creyeron a Vicentín, porque Vicentín es una empresa con 90 años de historia, una empresa familiar que empezó en Avellaneda, que se fue construyendo en Santa Fe, que después se expandió, y la gente le creyó, por eso le dio los granos, por eso le dieron su cosecha. El que jugó a la mancha con los aviones, el que apostó a la ruleta fue Vicentín. Vicentín jugó al dólar, por eso tomó créditos en dólar con tasas muy bajas, confió en Macri, eso no está mal, mucha gente confió en Macri, mucha gente lo votó, por eso ganó la elección, y cuando se produce la devaluación del 2018, y cuando el dólar se dispara, Vicentín entra en crisis. Bueno, fue aportante de la campaña de Macri, además, Chino. Bueno, no quiero decir eso, estoy hablando de lo digo yo, la caracterización pero previa. No, digo, eso Vicentín, sí, que era una empresa muy grande, que no solamente tenía granos, tiene frigorífico, tiene empresa de algodón, compró parte de Sancor, tiene más de 5.500 trabajadores, jugó como en la ruleta y eso está mal. Jugó está bien, toda su pero suerte ahí al vos dólar recién, y a Macri. Y vos quedó recién hipotecada. citabas lo que decía Juez y él también dijo en otro momento que el gobierno con esto hacía una suerte de prueba testigo, que no era un caso excepcional y que iba por la propiedad privada. Primero, el gobierno está actuando en el marco de la ley. Esto de que es ilegal, de que es anticonstitucional, no es cierto. ¿Pueden criticar la medida? Estamos de acuerdo. ¿Pueden cuestionarla? Es válido. ¿Pueden criticarla? Están en todo su derecho, pero no es ilegal, no es anticonstitucional. Bueno, hoy en la Estamos solicitada actuando... Vicentín dice que van a recurrir a la justicia porque consideran que es ilegal. Y tienen todo el derecho de ir a la justicia, pero no es ilegal. Pueden ir a la justicia, pueden ir a donde quieran. Está bien que defiendan sus ideas y su patrimonio, pero lo concreto es que Vicentín debe 100.000 millones de pesos. Que Vicentín no le paga a los pequeños y medianos productores. ¿Y quién se hace cargo de ese miles. pasivo, Chino? Eventualmente, ¿no? Con la expropiación, si avanza en el Congreso. Primero, ¿qué idea asumió el presidente? El presidente Alberto Fernández. Rescatar la empresa, salvarla. Nosotros estamos salvando a los trabajadores, a la economía de Santa Fe, de Córdoba, del norte de Buenos Aires, a los pequeños y medianos productores. ¿Qué pretendemos? Que haya una empresa pública-privada, mixta, de capital público y capital privado, con mucha participación de las cooperativas integradas por pequeños y medianos productores. Es una forma de evitar que esta empresa o sea desguazada, o sea extranjerizada, o desaparezca. Y me parece que se puede criticar lo que hemos hecho. Quizás hemos cometido algún error, estamos dispuestos a mejorarlo, pero estamos salvando a la empresa. Acá el problema es que Vicentín está al borde de la quiebra. Fernando, eso no es culpa nuestra. te hago preguntas que tienen que ver... A ver, te voy a hacer una pregunta del círculo rojo. Las preguntas de Débora y las que hicimos al principio son preguntas más bien para la gringada. Le estás hablando a aquel que tiene la guita puesta dentro de Vicentín. Le hablaste a la política de Santa Fe, porque muchos piensan como vos. Yo creo que el propio Omar Perotti piensa como lo que estás proponiendo vos. Ahora pregunta del círculo rojo. ¿Qué puede pensar el círculo rojo? ¿Empiezan con esto y mañana siguen con Arcor, pasado siguen con Mercado Libre, pasado siguen con América, pasado siguen con Clarín, porque está en sus genes quedarse o ir ganando como un Pac-Man empresas? Como decía recién Juez. A ver, contame, pregunta de círculo rojo, a ver. Todo lo contrario. Ojalá Argentina tuviera 10 empresas como Arcor. Ojalá Argentina tuviera 10 Mercado Libre, que disputa la industria del conocimiento, que hoy, teniendo en cuenta la crisis que hay en la India, por ejemplo, podemos expandirnos fuera de Argentina mucho más. Ojalá, y yo he sido crítico de Techín, que ha echado a sus trabajadores. Para mí Techín, la bandera de la industria argentina, tendría que haber bancado la crisis, pero ojalá tuviésemos 10 Techín. ¿Cómo nosotros vamos a estar en contra de Arcor, de Techín, de Mercado Libre? Pero Vicentín no es ni Arcor, ni Techín, ni Mercado Libre. Vicentín volcó, debe 100.000 millones de pesos. Y en el 2019 vendió más cereales, me refiero a pellet, a harina de soja, aceite de soja, más que Bunge, más que Cargill, vendió más que todo, vendió el 20% del mercado cerealero, que es el mercado más importante argentino. Para que demos una idea, Argentina y Brasil
conforman el 50% del mercado mundial. Chino, Entonces, pará. no Y la última ligado a esto es también que podría ser una especie de caballo de Troya de parte del gobierno con Vicentín para empezar a ver qué pasa detrás de bambalinas, con mucha guita que no se declara con las cerealeras, con giros al exterior, con el crecimiento y la baja de los cereales. Por ejemplo, te cuento algo muy técnico. Como salió del circuito ahora Vicentín, el precio del girasol bajó. Bajó el precio del girasol porque los otros te lo empiezan a pagar menos, porque antes te lo subía un poco Vicentín. Entonces, el otro miedo es que el gobierno sea con Vicentín el caballo de Troya que se mete a regular, podríamos a mirar desde adentro, el sistema agrícola ganadero. Vos sabés mucho. No solamente porque naciste en Santa Fe, has analizado, has estudiado, te han contado, sabés. No está mal que el Estado, no está mal que vos y yo sepamos a cuánto se vende de verdad el cereal. ¿Por qué hay un Vicentín Panamá, por ejemplo? ¿Me puedes explicar? ¿Por qué hay 7 empleados en Paraguay y tenemos un Vicentín Paraguay? Vos sabés que hay puertos privados, que los propios productores te dicen que no saben cuánto se exporta, a cuánto. No está mal que tengamos una injerencia. Pero yo confío más que en el Estado, en el pequeño y mediano productor de Santa Fe. Porque esta empresa va a estar integrada por capital público, pero sobre todo por la gestión, la participación de las cooperativas integradas por pequeños y medianos productores. Yo confío más en ello que nosotros mismos. El Estado va a dar la apoyatura técnica, la apoyatura financiera, pero democraticemos la economía y démosle la oportunidad a ese pequeño y mediano productor que confió en Vicentín y lo estafaron, porque vos sabés que después que no le pagaron, le ofrecieron el 50%, le dieron cheques y tampoco se los pagaron. Entonces, yo puedo admitir que nos critiquen, puedo admitir que nos marquen errores, pero estamos salvando a Vicentín. Y la crisis de Vicentín no es culpa de Alberto Fernández, es culpa de los directivos de Vicentín que se hagan cargo. Y ahora vamos a lo que dijo Débora. ¿Fueron aportantes de Macri? ¿Y eso está mal? No, por supuesto, cada uno aporta a quien le quiera, pero es sospechoso que el último mes, después de perdidas las elecciones, casi el 40% de la deuda de Vicentín, Banco Nación se la dio violentando todas las normas. Pero, internas Chino, del Banco Nación y la sí, norma de regulación. Yo ahí te repregunto dos cosas, teniendo en cuenta la experiencia argentina con otras estatizaciones que terminaron en juicios millonarios que nos han costado muy caro las arcas públicas, y hoy se conoce a través de la solicitada que Vicentín va a ir a la justicia. Y en segundo lugar, no me quedó claro cuando te pregunté quién se va a hacer cargo de la deuda, ¿el Estado argentino? Pero ya hay una deuda. Casi 40% de la deuda es de los bancos. Está bien. Y el ¿Quién la va a primer pagar? acreedor de los bancos es el Banco Nación. Después está el Banco de la Provincia de Buenos Aires, el Banco de Hay Entre bancos Ríos. privados, hay banca pública y hay productores. Hay bancos internacionales. Sí, Chino, pero Chino, lo que dice Débora, por ejemplo, hay una asociación, en realidad es una mutual, no sé cómo llamarlo, que se llama ACA. ACA tiene 2.000 palos adentro. Sí, ya sé. Bueno, ACA es una cooperativa. ¿Y quién le paga? ¿Quién le paga ACA? ACA es una cooperativa de pequeños y medianos productores. Cuando yo te mencionaba que queremos que ACA, que FECOFE, que AFA sean parte de la gestión de la nueva empresa, me refiero a pequeños y medianos productores aglutinados en empresas, en cooperativas. Si gestionamos bien, Vicentín, primero, hay un dato que no hay que obviar, que yo lo vi. El interventor se llama Gabriel Delgado. Sí. Honesto y el más capaz de todos los cuadros que tiene hoy al frente de todos en este tema. Si se gestiona bien Vicentín, no necesitamos sacar plata del Estado. El propio funcionamiento de Vicentín, que repito, vendió exportó el 20% de pellet, harina de soja y aceite de soja en el 2019. Supongamos que exportamos el 10-12%, no el 20%, y que empezamos a crecer con confianza. ¿En qué plazo, por juntos. ejemplo? ¿En qué plazo? Eso se puede resolver con el propio funcionamiento de la empresa, porque si la empresa su dinero lo vuelca a la propia empresa, no apuestas con el dólar como hizo su conducción directiva, la empresa puede volver a crecer y ser una empresa importante. Chino, eso es lo que apostamos. Fernando, te mandamos un saludo y gracias por este rato, muy amable. No, gracias a ustedes, un abrazo grande, saludos para la audiencia. Muy amable. Gracias, Chino. Bueno, voy a saludar a un ídolo popular, a un ídolo, un tipo que yo admiro profundamente y creo que del otro lado van a ponerse de pie para recibir a Juan María Traverso, que está con nosotros para charlar. Porque el flaco
como nadie se hace cargo de algunas economías muy grandes, como por ejemplo es la del automovilismo, él salió a poner el lomo y el pecho por los que no tienen voz. Juan, querido, Ale soy. ¿Cómo andás, Juancito? Muy bien, ¿cómo te va? Tanto tiempo. ¿Qué haces, Juan, querido? Qué lindo escucharte, hermano. ¿Cómo te trata la cuarentena, flaco? Y estoy encerrado acá en Ramallo. Sí. No me asomo. Arranqué antes de que esté la cuarentena oficial, arranqué 10 días antes. Y bueno, obviamente ahora estamos en el peor momento, ¿no? Evidentemente va a durar un ratito. Juan, ¿cómo está el tema? A ver, contale un poco a la audiencia, porque recién hablábamos de Vicentín, también conoces de campo, pero la gente empieza a entender cuánto vale el girasol, qué es entregar cereal para que te paguen más adelante, qué es Nidera, qué es Dreyfus, qué es Cargill, qué es Vicentín, qué es la soja. Contale del automovilismo, o sea, ¿cuánta gente vive del automovilismo? ¿Cuántas familias viven en general? Porque tampoco se labura, el automovilismo está parado. Contame más o menos. Bueno, mira, yo soy presidente de la Asociación Argentina de Volantes, que tiene más de 90 años de historia, o sea, fue fundada hace 90 años. Uno de ellos fue Fangio, y en la cobertura médica de todos los pilotos de la Argentina. Con esto digo que los accidentes de los corredores se los pagan ellos mismos, no los paga el sistema de salud, a través de esta institución. Con lo cual, yo tengo la información exacta de la cantidad de pilotos, de la cantidad de categorías. Tenemos 33.000 y pico de pilotos registrados. Tenemos 347 categorías en todo el país. Y si le ponemos un número aproximado, el turismo carretera, un piloto tiene 20 mecánicos o más. Sí. Y una categoría de karting tiene 1 o tiene 2. Sí. Con lo cual, estamos hablando de 50.000 familias que viven del automovilismo. O sea, esos 2 mecánicos, esos 3 mecánicos que atienden, esos 30 y pico mil pilotos, trabajan justamente en el automovilismo y viven del automovilismo. Pero Juan, no solamente eso, Juan. Además viven las economías del interior. Porque cuando va cualquier categoría, no te hablo de las grandes, de las gigantes, te hablo de las pequeñas, te hablo de un karting zonal que se va de San Martín de las Escobas a correr a, no sé, a Sastre de Ortiz, o de Montecristo, Córdoba, se va a La Para o a Marul, ya se dinamiza la zona, la economía. Es interesante que lo plantees. ¿Hicieron algo? ¿Llamaron al gobierno? ¿Pidieron una ayuda, una reunión? ¿Hicieron algo? Bueno, yo hablé solamente de los mecánicos y los pilotos. Después están los proveedores, los que mantienen los autódromos. O sea, un mundo gigante. Tremendo, ¿eh? Yo hice el tuit que hice dirigido al presidente para que el presidente tenga los números oficiales del automovilismo argentino. Sí. ¿Por qué? Porque si las categorías hablan en forma individual, es lo mismo que el fútbol. O sea, si el fútbol hoy hablara del tema y opina River, Boca se pone en contra, porque la competencia existió toda la vida. Con lo cual, yo lo que hice fue informarle al presidente los números que estamos hablando, para que tenga en cuenta la dimensión que tiene el automovilismo argentino. ¿Tuviste respuesta, flaco? Directa del presidente no, pero a través de distintos ministerios, de seguridad, de deportes, me fueron diciendo que, bueno, que evidentemente iban a hacer un replanteo para ver en qué momento se podía poner en marcha el automovilismo y de qué manera. Claro. De hecho, Misiones, lo voy a leer porque Misiones, Comodoro
Rivadavia, Lagunás, Santa Fe, Mendoza, Tierra del Fuego y Concordia arrancaron hoy. Sí. Con el protocolo de la Asociación Argentina de Volantes, que fue recibido directo de la FIA, que es el mismo protocolo que tiene hoy la Fórmula 1 que está probando, y el NASCAR en Estados Unidos. Y es el mismo protocolo para una carrera de karting chiquitita al turismo carretera, o sea, el protocolo es exactamente el mismo. Y hoy arrancaron todos estos lugares. O sea, Flaco, debería estar solucionándose si es que, bueno, es que en realidad esto va para largo, Juan. Nos estábamos con Débora acá contando en inicio del programa que por lo menos en AMBA seguiría hasta el 12 de julio la cuarentena, pero bueno, se divide. Ahora, decime lo último, Juan. ¿Cuál es el peso específico del AMBA por ejemplo, el Club de Volantes o en el automovilismo? ¿Cuánto pesa Capital y Gran Buenos Aires con respecto al interior? ¿Hay más peso en el interior o más peso acá? Es parejo. Las categorías nacionales, digamos, las profesionales, el TC, el TC2000, están radicadas de alguna manera en la capital federal. Pero la actividad de las categorías es en todo el país. Tiene más peso esas 340 categorías zonales que hay en todo el país, en lo que estamos hablando, ¿verdad? Que las 3 categorías profesionales que vemos los domingos por televisión. Obviamente esas categorías son más complicadas porque tienen que recorrer el país. Y con la situación que tenemos, evidentemente, no va a ser fácil. Los zonales compiten en su zona, y si su zona está bien y se puede poner en marcha como las que nombré recién, no hay problema. El problema a lo mejor lo tienen las categorías máximas, que son las que viajan permanentemente por toda la Argentina. Juan, te mandamos un abrazo, y cada vez que voy a manejar con lluvia, me acuerdo cuando me decías que en Nürburgring corrías y sentías que tenías que manejar en cámara lenta, que con lluvia manejabas en cámara lenta. ¿Te recordás esa anécdota? Sí, me acuerdo. Y es tal cual. También me acuerdo del último programa que estuvimos, cómo terminó. Yo no sé si vos te lo acordás. ¿Cómo? ¿Cómo era? ¿Cómo había terminado? ¿Con la puteada a Marcos? No. ¿Cuál? Terminó que yo soy un fanático de la pasión. Y cuando vos vivís haciendo lo que te apasiona, te va bien. Sí. Y vos me dijiste, sí, claro, le digo, pero yo te lo estoy diciendo a vos. Sí. Y mirá dónde llegaste. Juancito, no me puedes decir eso. Me llegás al ala, hermano. Nada, fue un gusto enorme. Y cuando pase todo esto, un día nos juntamos, pero no a hablar, vamos a tomar un café. Sos muy grande, Flaco. Te quiero mucho. Gracias, Juan. Un abrazo gigante. A tu equipo también un abrazo muy grande. Chao, hermano. Gracias. Chao. ¿Tenés idea lo ídolo? Pero aparte vos tenés idea lo ídolo que es este pibe. Sí, no, sí, lo he conocido. Sí. Es tremendo, tremendo. Es ídolo de mucha gente. Mucha gente nos está viendo. Le mando un gran saludo a Gustavito, a Dybala, que está viendo el programa desde Córdoba. También lo tiene como ídolo de la infancia, más que de la infancia, y también de grande. Nada, me llegó, me emocionó. En esta época de coronavirus hubo gente, lo refería, ya que hay mucha gente que nos ve, hay mucha gente que da una mano muy grande. Lo referencio a la pasada sobre lo de Dybala. O sea, es que hizo una donación muy grande para un hospital de Córdoba. Esas cosas a veces pasan desapercibidas y está bueno marcarlas. Hay mucha gente incluso que lo hace sin que nadie se entere y que no quiere publicitarlo precisamente. Bueno, ¿qué pasa con Juli? ¿No está Tarrés hoy? ¿No entra Juli? ¿No llegamos? No sé. No llegamos con Juli. La número 1, Juli. ¿Cómo? La rompe toda. ¿Estás bien? ¿Cómo estás? Estoy muy bien, estoy muy contenta porque el flaco Traverso te sacó una sonrisa. Estaba para atrás, ¿no? ¿Cómo está? Sí. No, pero estoy bien. ¿Cómo está Doman? Doman está bárbaro. ¿Está bien, Fabi? Está en su mejor momento. ¿Estás asustado en la semana o no? No, está en su mejor momento, Doman. El tamaño de la deuda de Vicentín. ¿Sí? Ahora. Pero el problema es quién la va a pagar. No sé. No, a mí me preocupa quién la va a pagar. Ya, si la vamos a pagar nosotros con nuestros impuestos.
¿Quién la va para a pagar? terminar bien este día, milanga, tamaño deuda Vicentín. Bueno, buena Gracias, semana. Debbie. Nos vemos mañana, el domingo acá, y mañana a las 4 arrancamos Fantino a la tarde en América y Debbie a la 21:15 noche en Intratables. en Intratables. Gracias a Corner, gracias chicos, gracias a cada uno de ustedes, a mis compañeros aquí del piso y gracias por todo. Hasta mañana. Chao.